compañeros. Tremenda polémica desde Chiloé, señoras y señores. Con lo poquito de voz que me va quedando, los vamos a acompañar esta mañana en Mañaneros. ¿Por qué se ha desatado la polémica en Chiloé? Hay una escuela nazi, de una escuela de arte nazi, presidente Augusto Pinochet Ugarte, que estaría por comenzar sus funciones el 28 de marzo. La polémica está dada de inmediato porque amplios sectores de la sociedad se han opuesto a esto. ¿Qué busca? ¿Quiénes podrían entrar a esta escuela? Su creador y fundador estará conversando en un minuto más con nosotros. Mientras tanto, lo vemos todo en la nota de Mañaneros. Consternación y molestia generó en amplios sectores la posible apertura de una escuela de arte nazi en la isla de Chiloé. Tal como lo escuchó, en Ancud diversos carteles anuncian la escuela, que además recibe el polémico nombre de presidente general Augusto Pinochet. Ante esto, el exdiputado Gabriel Asensio reaccionó indignado, buscando la prohibición de funcionamiento total para esta controversial institución educacional. Recorriendo las calles de Ancud empiezas a encontrar con propaganda, con estas palomas, donde, ¿no es cierto?, está esta esvástica tan conocida, la esvástica, ¿no es cierto?, que utilizó Hitler en el peor momento de la humanidad del siglo pasado. Y resulta, ¿no es cierto?, que nos encontramos con que hay una infraestructura, hay una casa donde se supone que se van a desarrollar las clases. La creación de este establecimiento, que recordaría las enseñanzas e ideas del nacionalsocialismo alemán que provocó la muerte de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial, levantó polvo entre la comunidad judía de Chile, que consideran esto como una terrible aberración. La apertura de una escuela nazi, de arte nazi en Ancud, en Chiloé, en cualquier parte de Chile, es un tema que nos preocupa a nivel nacional. Es un tema de sociedad, no nos podemos permitir este tipo de cosas. Como comunidad judía de Chile, creemos que es importante que ese tipo de instituciones no operen dentro del país. Pero eso no es todo, ya que el nacionalsocialista Chilote además decidió nombrar su escuela de arte nazi presidente general Augusto Pinochet. Y se llama la escuela Augusto Pinochet Ugarte. Entonces, yo no creo, yo me imagino que la Fundación Augusto Pinochet también, ¿no es cierto?, se desligará, dirá, ¿no es cierto?, que mostrará lejanía a esa situación, porque no creo que una escuela, ¿no es cierto?, hitleriana de arte nazi pueda tener el visto bueno de la gente que es admiradora del general Pinochet, no sé. Sin embargo, el creador de la escuela de arte nazi, Godofredo Rodríguez, se defiende de las acusaciones y reclama sus derechos. Si usted se hubiese encontrado frente a frente, hagamos un juego de la máquina del tiempo con Adolf Hitler, ¿qué cree usted que habría hecho con usted? ¿Que lo habría saludado, que lo habría abrazado, que lo hubiese felicitado o que lo hubiese escupido? Me habría contratado de asesor. El tema es, ustedes crean lo que quieran. ¿Sí? Sí. Cada cual puede creer lo que quiera, porque eso es el resultado de la educación laica de este país. Una pregunta. La realidad se fabrica a través de la ignorancia, de la educación laica y a través de los medios de comunicación. ¿Cuál es la idea de esta escuela de arte nazi? Bueno, para tener una idea bien clara, yo debería nombrar a los socios que tengo de esto. Y no lo puedo hacer porque me pidieron discreción. ¿Y cuáles serían los socios si usted se siente valiente y reivindicador de una idea así? ¿Cuáles serían los socios? A ver si usted es tan valiente, ¿no? Apellido indígena. ¿Cuál es la idea del arte nazi? Cuéntanos. ¿Qué es el proyecto que está, los dos proyectos que están andando desde el mes de enero, y hay uno que desde hace 2 años, es el fortalecimiento de la derecha política en la provincia de Chiloé. Pero además de fomentar y predicar con las ideas del tristemente célebre dictador alemán Adolfo Hitler, su objetivo sería fortalecer a la derecha de Chiloé con enseñanzas nacionalsocialistas. Que hay un programa ¿no es cierto?, que se llama Fortalecimiento, dice, organizacional de la derecha política. O sea, los líderes de la derecha política tienen, ¿no es cierto?, que dar una explicación, o si no hay explicación, por lo menos tienen que alejarse rápidamente de eso, tienen que advertir, ¿no es cierto?, que el señor, el creador de esa escuela, ¿no es cierto?, simplemente está utilizándolo para su idea. Ante esto, autoridades políticas y sociales del país pidieron una extensa investigación al Ministerio del Interior para evitar por todos los medios
el funcionamiento de esta escuela que consideran peligrosa. Que se investigue esta situación, quién está detrás, para ver cuáles son las fuentes de financiamiento y tratar de entender cuáles son los orígenes y hacia dónde va esta escuela, digamos. Creemos que la sociedad chilena no se merece en estos días estar celebrando la muerte, negando un holocausto y negando la historia de la humanidad que todo el mundo reconoce. Recordemos que la ideología nazi está prescrita en gran parte del mundo y es más, sus cultores se exponen incluso a la cárcel al fomentarla. Considerar que el nacionalsocialismo como tal no existe porque está proscrita como ideología, ya que se asocia claramente a lo que nosotros entendemos los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Un nacionalismo exacerbado en el cual hablaba de una raza y de una calidad mejor, lo cual en una lógica de convivencia social eso no se establece en un mundo civilizado ni moderno. Desde el Ministerio de Educación manifestaron que este establecimiento de la ciudad de Ancud no tiene reconocimiento oficial, por lo que las clases no serían válidas, pero Rodríguez insistiría en iniciar las clases el 28 de marzo. Repudio de amplios sectores recibió el creador de la escuela que promulga las ideas nazis en Ancud. Está el creador de la escuela de arte nazi, Augusto Pinochet, en su derecho de cultivar los pensamientos que él considera correctos o se sobrepasan los límites del libre pensamiento. Polémica ha generado la creación de esta escuela de arte nazi en Chiloé y hay muchas preguntas que nos hacemos. ¿Es un colegio? ¿Es un taller? ¿Qué van a enseñarle precisamente? ¿Puede ingresar cualquiera o solo los de alguna raza superior? Para eso estamos en contacto telefónico con Godofredo Rodríguez, el creador de esta escuela de arte nazi. Buenos días, Godofredo. Buenos días, Julia. ¿Cómo están ustedes allá en el estudio? Muy bien, ¿y tú? Pero a comenzar quiero preguntarte, Godofredo, ¿cómo nace la idea de crear esta escuela de arte nazi? Bueno, si se puede colocar un acoto en el tiempo, eso nace más o menos el año 99, el año 2000. La primera vez que yo lo propuse en un foro de internet, la gente se puso a hablar en portugués. Y yo quedé hablando solo prácticamente. Pero se viene a materializar quizás hace 2 años o 3 años. Godofredo. Hay actividades de la escuela que datan de antes del 2000. Ya, pero Godofredo, eso es lo que yo no entiendo. ¿Es una escuela de un taller de arte o es un colegio donde los niños pueden ir pasando de curso como los colegios de escuelas que nosotros entendemos? No, es educación no formal y son en base a talleres. ¿Qué van a enseñar, Godofredo? Una malla curricular también. Godofredo, buen día, te habla Eduardo desde el estudio. ¿Qué van a enseñar? ¿Qué materias, qué ramos van a tener en este taller? La primera tanda es Historia de la Medicina en Chile y además Anatomofisiología Humana. Ya, ¿y eso por qué, Godofredo? ¿Cuál es la idea? Bueno, todos los militantes del partido y los alumnos de la escuela, de todas las escuelas, deberían conocer su cuerpo y conocer más o menos el desarrollo, la historia y cómo se gestó la actual medicina en Chile. Ya, ahora tú hablas de esta escuela que es una especie de taller, dices que esos van a ser los primeros como 2 ramos los que se van a focalizar y la pregunta es ¿quiénes pueden asistir a esta escuela de arte nazi? Esto está enfocado a personas adultas y adultas mayores normales, hombres o mujeres. ¿Normal? ¿A qué te refieres con normal? Eso, ¿qué significa para ti normal? Que no tenga problemas locomotores graves. Locomotores. Locomotores, visuales, graves. ¿Me entiendes? Personas que puedan leer, a eso me refiero. Personas que tienen necesidades especiales están discriminadas de tu taller. Yo por lo menos no tengo ni el financiamiento como para hacer clases a personas que sean, imagínense que sean casi ciegas, no estamos a hacerlas leer, es un poco... Godofredo, entonces por lo que entiendo tus palabras, las personas que tienen necesidades especiales son discriminadas de este taller de arte nazi. No, mira, es que las personas que van a acceder a los talleres van a participar en actividades políticas. Entonces, es como decirle que en los partidos políticos se discrimina porque... Los partidos políticos generalmente no se discrimina por condiciones físicas o condiciones genéticas. Ya, pero es que hay actividades que requieren... Salvo en el nazismo alemán, por supuesto. ¿Hay actividades qué? Hay actividades que requieren ciertas habilidades locomotoras. Ya. Oye, Godofredo, ¿tienes inscrito? Mira,
no es por discriminar, pero chuta, entonces las escuelas de judo discriminan a las personas que tienen dificultades motrices. No necesariamente, hay varias Depende de la escuelas escuela, de judo claro. que Depende de efectivamente la atienden a escuela. personas con necesidades Oye, especiales. pero igual que otros Godofredo, deportes. ¿tienes inscritos tú ya en tu escuela? Hay personas que han conversado, pero son inscripciones verbales, por así decirlo. O sea, no hay inscripciones reales. Hasta el momento solo se han acercado a preguntar. Exactamente. Y no sé si alguna vez hay algún registro de esto, porque como es una educación no formal y como hay una investigación en curso, entonces la gente a veces tiene temor. Por lo tanto, vamos Pero a... ¿cuánta gente se ha acercado a ti? Para más o menos entender de qué número estamos 11 hablando. personas. 11 personas. 11. 11. Ya. Godofredo, tú has señalado que tu idea es el fortalecimiento de la derecha política de Chiloé, pero sin embargo, estás bastante solo porque ni siquiera la derecha política en Chile ha respaldado tu proyecto. ¿No te sientes un poquito como Toribio el náufrago en esta situación? Bueno, tengo experiencia en prácticas marinas, así que hay que tomar agua de mar, no, si uno no tiene agua. Pero, Oiga, pero Godofredo, hay varias cosas que no entiendo. Quiero tratar de entender. Primero... Toda. Yo no entiendo nada. Bueno, pero tratando de entenderte. A ver, primero, ¿por qué, si quieres defender ideales de la derecha, tu escuela se llama Arte Nazi, sabiendo tú toda la carga de muertes que hay detrás del nazismo? Sí, porque una posibilidad del partido es después, por ejemplo, hablar con alguna transnacional y hacer algún proyecto de promoción. ¿Pero tú crees en los ideales nazis? ¿Crees que hay gente que no debería existir? No sé, yo creo que uno tiene el derecho a no hablar con ciertas personas. Ya, pero eso es distinto que ser nazi. Los nazis mataban a las personas que ellos Entonces, creían que no debían estar en este mundo. Una superación cualitativa del Tercer Reich. ¿Cómo? Planteamos una superación cualitativa del Tercer Reich. Godofredo, ¿Qué significa eso? No entendí nada de eso yo. ¿a qué te refieres con mejoramiento cualitativo? ¿A qué apunto? ¿A qué quiero saber cuáles son los requisitos para ser parte de esta gente que va a ser El Tercer voluntaria? Reich cometió errores. Nosotros no queremos cometer esos errores. ¿Y ¿Cuáles serían esos O sea, errores? para ti error es matar gente de otra raza. Eso es un error para ti. O sea, eso no es un ¿Cuánta gente crimen, mató? es un error. ¿Mató Adolf Hitler? Millones y millones de judíos. Por eso para ti es un error. Judío, ¿Cuánto es homosexual. la cifra exacta? Hay una manipulación. Hay una manipulación que no se sabe. ¿Ya? ¿Y cuál es el error entonces a tu juicio? Entonces, ¿cómo uno va a poder avergonzarse de esas cosas si no está el número? ¿Entiendes? Ya, pero ¿cuál es el error entonces? Godofredo, hay una... Pero, a ver, es que... Es que tú dices el error de no queremos cometer los errores del Tercer Claro. Reich. ¿Cuáles fueron los errores entonces? Mire, yo no soy alemán. ¿Ya? Está claro. Uno hace una reinterpretación de la historia a la distancia. Ya. Y además, estos tópicos son parte de los talleres. Ya. Ahora, Entonces, Godofredo, la verdad es que claro, tú dices, como decía de alguna manera Eduardo, la derecha ha negado que esté contigo, la misma gente que es seguidora de Augusto Pinochet dice que esto que tú pongas escuela nazi de arte, presidente general Augusto Pinochet Ugarte, es un terrible error, tampoco te apoyan, estás bastante solo, tú dices que quieres enseñar eso, yo no le encuentro mucho sentido, la verdad, cuando yo leo el título de escuela de arte nazi, lo que yo entiendo es que por último vas a enseñar acerca del arte nazi, no sé, me refiero a Claro. Albert Speer Claro. o la Leni Riefenstahl, no sé, arte nazi, pero veo que pones un título que no se condiciona absolutamente Con el nada contenido. que ver con los ¿qué contenidos. cosa es el arte? ¿Perdón? ¿Qué cosa es el arte? ¿Cuál es la definición que ustedes manejan de arte? No sé, el Esto arte es nazi un uno lo tópico del entiende como taller. los cuál es la creadores, los tuya? grandes Claro. arquitectos. ¿Cuál es la y tuya? cineastas. Porque nosotros no entendimos. Estamos hablando de artistas nazis que acaba de nombrar la ¿Cuál es tu Julia. definición de arte, Godofredo? ¿De arte nazi? Acá en Ancud, toda la gente tiene claro qué es el arte. ¿Qué es Si el lo arte? tuvieran tan Díganos. claro, díganos usted. pues. Díganos, Sí, por no, favor, no, ilumínenos. Es que es una pregunta que me deja perplejo porque yo estoy inmerso en un grupo humano tan rico, Muy bien, nosotros ya, simpático, ok. donde nadie se pregunta esas cosas porque todos nacemos
hacemos con el concepto al interior de nuestro cerebro. Ok, Godofredo, muchas gracias. Un abrazo, que te vaya muy bien, nos vemos. Buen día. Mira, solo decir... No somos dignos. El punto aquí, que ya terminamos la conversación con Godofredo Rodríguez, nosotros queríamos, por supuesto, darle el espacio para que él tratara de explicar a qué se refería con esta escuela de arte nazi. Lamentablemente yo quedé más confundida. No entendí nada. Yo quedé peor antes del contacto yo no quedé telefónico. confundida, yo quedé clarísima. Este señor, lo voy a decir, y me hago cargo de mis palabras, no del pensamiento de mis compañeros, este señor es un loco que está haciendo el loco. De verdad, o sea, a mí me puede... La verdad es que está haciendo el loco, me hago cargo de mis palabras y de verdad, no es lo que piensa el lamentablemente, estudio. Alejandro, no estoy de acuerdo contigo. Es ¿En qué que- sentido? Que creo que lamentablemente en nuestro país hay una pasión oculta por el nazismo. Pero el señor no entiende ni siquiera lo que es el nazismo. Y eso lo encuentro tremendamente peligroso. No, él no lo que pasa es que él narra muchos conceptos y él no tiene claro. de padre, señor mío. Por eso, porque cuando yo le hablo de los artistas Claro, nazis, no los tampoco los conoce. De hecho, el arte nazi, como decía la Julia, existe. Existe como definición, como denominación. Existe el arte nazi. Ahora, O sea, yo si estuve me en un pueden colegio, poner una perdona, música latera. yo estuve en un por favor. colegio Música latera para Felipe, por su favor. arquitectura era una arquitectura fascista y eso está Claro. reconocido, ¿no? Por eso, No es que yo no estoy diciendo algo malo del colegio. Claro, estoy pero diciendo pareciera que eso eso tiene no es lo que van a protección. enseñar ahí. No. ¿Puedes poner una música latera para Música un hombre latera, por latero? favor. Arte. Arte, ¿cuál es la definición de arte que Arte interesa? es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, Muy bien. mediante la cual se expresan ideas, emociones o en general una visión del mundo mediante diversos recursos de la cultura. Diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos. Tú no estás leyendo Eso es artísticamente esa definición. Esa es una definición básica, si se quiere, de arte. Yo creo que él tiene un enredo. Yo creo que él lo que hace con esto, sabe que va a provocar. Cuando pone la suástica, ya va a provocar. Claro. Y cuando le pone la bajada al presidente Augusto Pinochet, provoca más todavía. Está perdiendo el tiempo el ex diputado Asensio. Entonces, Es que no creo que esté perdiendo el tiempo. y además que lo que yo entendí es que el grupo que él lidera, aparentemente de nazi, lo que quiere es enseñarle medicina, ¿no? Que conozcan su Lo que cuerpo. pasa es que Claro, tiene que ver eso es lo que con entendí el yo. nazismo y Ya. otras cosas. Solo para terminar, no creo que Alejandra. esté perdiendo el tiempo el diputado Asensio. Lo que debería hacer el diputado Asensio, efectivamente, saber si este señor tiene vinculaciones, exdiputado, Sí, disculpen, exdiputado. si tiene vinculaciones con algún grupo. Si es que ¿Quién lo eso es- financia? Exactamente. Si eso es efectivo, podría ser Es tremendamente algo peligroso, importante y efectivamente, peligroso. Si está estos solo, grupos que de alguna manera Te lo doy. promueven el odio y la Julita, discriminación. necesito tal como lo dice. financiamiento. No se preocupe porque desde ahora toda la situación puede cambiar. Porque a partir del 30 de marzo usted podrá viajar a Estados Unidos sin necesidad de hacer la larga cola en la embajada para poder sacar la visa, llevar así el alto papeles que no los van a mirar, pero usted los tiene que llevar igual. Bueno, desde ahora usted puede a través de internet hacer un trámite y con eso usted ya tiene visa para llegar a Estados Unidos. Así de simple. El punto es que tiene que tener el pasaporte nuevo, porque si tiene el pasaporte antiguo, no le sirve, señoras y señores. Es tan cierto esto que las agencias proyectan una alza de 30% en los viajes a Estados Unidos sin visa. ¿Cómo se hace? ¿Por qué la gente ahora todos quieren viajar, los chilenos a Estados Unidos? En la siguiente nota le contamos todos los aprovechemos de detalles. viajar. Entrar a Estados Unidos sin visa será una realidad desde este 31 de marzo para todos los chilenos. Se trata del ingreso oficial de Chile al programa Visa Waiver, que con la firma del convenio, nuestro país será el único de Latinoamérica que contará con el beneficio. Aumentarán los viajes de chilenos a Estados Unidos ahora que no se necesita visa. ¿Cómo será el sistema? Ponga atención que en Mañaneros le contamos todos los detalles. Si usted y su familia desea conocer Disney World, Miami, New York o cualquier otro paraje de Estados Unidos, fíjese que se ahorraría la suma aproximada de 328.244 pesos. El por qué ya se lo contaremos. Quienes pueden acceder al Visa Waiver Program es aquellos connacionales que tengan el pasaporte electrónico, ¿ya? Eso es fundamental. Para poder postular se tiene que hacer a través de una página web que tiene un link de la Embajada de los Estados Unidos, en donde se postula, se ingresa a una página bastante amigable, mucho más sencilla que la anterior, que es la visa tradicional, que es lo que permite que la persona ingresa sus datos y de forma inmediata se autoriza, recibe respuesta a la autorización de poder viajar a los Estados Unidos.
Según datos de la Policía de Investigaciones, el año pasado viajaron a Estados Unidos más de 232.555 personas, detrás de Argentina con más de 299.194 salidas de chilenos. ¿Y a usted qué le parece que ya no necesitaremos visa para entrar a Estados Unidos? Fantástico también, para que no nos hagan tanto trámite. Chile la lleva ahí pudiendo entrar a Estados Unidos como es de complicado, ¿cierto? Con sus resguardos y todo, así que bien. Excelente, con mayor facilidad para poder llegar a Estados Unidos. Me parece excelente, porque en otras partes como algo invidiable, digamos, de los otros países, porque nosotros tenemos esa garantía, eso es lo más importante. Sí, muy bien. ¿Tenés más ganas de viajar? Sí, mucho. ¿Cuándo se va a Estados Unidos entonces? Mañana. Pero vamos a lo prometido. Este acuerdo que lo dejará pasearse por Estados Unidos por 90 días y sin visa le hará ahorrar tiempo y dinero. ¿Cuánto cuesta? Hoy una visa cuesta $160, algo así como 89.929 pesos. En tanto, este procedimiento cuesta por solicitarlo $4 y si se lo aprueban son $10 adicionales. Por lo tanto, todo el trámite le sale $14, es decir, la módica suma de 7.868 pesos. Como le contábamos, si usted viaja a Estados Unidos con su esposo y sus 2 hijos, se ahorra la suma de más de 320.000 pesos. Si algún chileno quiere ir con otra finalidad, con el tema de residencia, tiene que sacar la visa tradicional que sigue vigente. Es decir, o sea, alguien quiere permanecer por más tiempo, opta a la visa tradicional. Solamente el visa waiver es para estar en Estados Unidos hasta 90 días. ¿Puede ser que los chilenos de ahora en adelante viajemos más a Estados Unidos? No, súper bueno. Imagínate, yo tengo un hermano que vive en Estados Unidos y siempre me invita y yo le digo no, porque es muy caro, porque aparte de tener el pasaporte hay que pagar la visa, entonces ahora creo que va a ser mucho más fácil. Parece muy bien, perfecto. ¿Tendrán más ganas de viajar ahora? Sí. Bueno, ojalá que se pueda. Yo no tan lejos, no, es solamente a Punta Arenas, pero sí voy a tratar de ir. Obviamente quizás va a aumentar una cifra un poco más considerable que la actual, pero yo creo que siempre hay que tener en consideración que no por tener la excepción de visa no se va a poder ingresar directamente a los Estados Unidos. O sea, siempre hay que considerar que quien da la última palabra es la autoridad de control, en este caso los Estados Unidos. El ahorro en costo y trámites es considerable, y dato no menor es que los chilenos que residen en otras ciudades que no sea Santiago, ahora no es necesario que deban viajar a la capital de nuestro país a realizar el trámite, ya que recordemos que este se hace por internet. Es el programa Visa Waiver que desde este 31 de marzo comenzará a regir en nuestro país y que le permitirá a usted viajar a Estados Unidos sin poseer visa y con un plazo máximo de 90 días, destinado principalmente para turistas y viajes de negocios. Así que usted ahora tiene más opciones de visitar Estados Unidos, ahorrándose no solo tiempo en trámites, sino que también una buena suma de dinero. Ahorro de trámite, de tiempo, de plata, de papeleo, por sobre todo, porque si usted quería sacar... Porque así los altos de papeleo. No era así, es que era así y así el que mío. yo aprendí con Plaza Sésamo, alto, bajo, lejos, cerca. No me dejaron ver Plaza Sésamo, por eso digo Estados alto Unidos de ahora está papel. más cerca. Oye, Estados Unidos es el segundo destino preferido de los chilenos. La gente en su mayoría va a Argentina y en segundo lugar a Estados Unidos. Ahora con esta visa waiver, que no es, no es joda, pero el tema es que los chilenos van a multiplicar sus viajes. ¿Pero dónde vamos más? ¿A dónde vamos más? Vamos más a dónde, Nueva Julián? York, Miami y Orlando. Orlando Disney, claramente. Esos son los números, o sea, los puntos Disney. de Estados Unidos que más visitan los chilenos. Y según lo que aparece hoy día en los diarios, cerca de 842.000 chilenos pidieron ya la... No, 842 chilenos. ¿Pero por qué me miraría alto? Largo. 800.000, 800. Oye, ya, vamos de nuevo. Hola, bienvenido Mañanero. Ya, espérate, ¿qué hay que hacer para poder
Feliz Ir a Estados cumpleaños, Unidos. Es que estaba recién leyendo que éramos el país del OCDE con mayor desigualdad. Está aprobado. Mira, 842.000 chilenos. Hay problemas en la educación. 842 chilenos han sido los que han pedido esta visa waiver a través de internet, que cuesta $14, alrededor de 7.000 y tantos pesos, cosa que es mucho menos a los 87.000 pesos. Y sabéis que no solo eso, sino que uno había que esperar mucho rato, había que pedir hora en la embajada, esperar muchísimo rato que te atendieran, alrededor de 1 hora y media, 2, si es que era rápido el trámite. Ibas con un alto de papeles de este porte que te pedía la liquidación de sueldo, tu estado de cuenta, casa, el padrón del auto, te pedían una contrato de trabajo. Oye, ¿había que ir con el casa pasaje impresionante. comprado? ¿Había que ir con el pasaje comprado? No. No, porque imagínate comprar el pasaje y no te dejan ir. Y la foto, tenías que ir con una foto especial, no podías reír. Es que nosotros la sacamos al mismo tiempo, sí, y con las orejas que se tenían que ver, y uno salía súper linda. No, y uno como que hacía así y el fotógrafo, ¡no! Se sonrió de nuevo. Todas las huellas digitales. No, cerró un ojo de nuevo, porque Y tenía después, que ser... Y te preguntaban para qué ibas a Estados Unidos. Y Sí. yo decía, no voy de vacaciones a gozar de sus lindas playas. Y después la niña llegaba y decía, y uno con el alto de papel, y la niña te miraba y te decía, ya estamos. Y yo, pero este alto Pero papel, revíselo. te morí la cantidad de fotocopias que tuve que sacar, estuve 2 semanas haciendo el alto papel. Tome, no, si está bien. No es necesario. No, pero es que de verdad, míremelo. Terrible. No, no es necesario. Yo, por último, abro el sobre y hágalo así, para sentirme que Había hice el loco pérdida de durante tiempo 2 y semanas. pierde mucha plata y además lo caro que era por el tema del pasaporte, porque tenía que sacar pasaporte, evidentemente, y también la visa no era gratis, ni tampoco barata. No, bueno, De y hecho- ahora, igual hay que sacar esta visa. Sí. Se Eso, llama ¿cómo es el visa- tema ahora? Yo voy con mi visa- pasaporte, el típico No, azulito que no, no tengo. es que llegue sin viajes, eso es importante decirlo. Lo primero que tienes que hacer es dirigirte al registro civil, suerte, que te vaya súper bien, y sacar el nuevo pasaporte, que es Burdeo, que es un pasaporte Pero si yo electrónico. acabo de sacar el pasaporte Lo el año siento, pasado. Alejandra, no te sirve. Para esta visa puntualmente, Sí. tú lo que tienes que ir a sacar el pasaporte nuevo, que es un pasaporte Burdeo, electrónico, Como de la Unión ultramoderno. Sí, hay varios países que tienen el pasaporte Burdeo. Bueno, cuando te lo entregan, tú a través de internet... Sí, que te lo entregan, ¿ya? No, no, si te lo entregan. Tú a través de internet pides efectivamente como autorización que te dura 90 días y que te la mandan y que cuesta $14. Habitualmente Perfecto. la autorización te la entregan de manera inmediata con un plazo máximo de te la dan 72 siempre, horas. Felipe. Oye. En general, más del 98% de las solicitudes se responden en forma inmediata. Te veía en Nueva York. Antes costaba $160 y ahora, como decía la Julia, $4, o sea, algo así como 2 lucas. Sí, pero si te lo aprueban tienes que pagar 10, o sea, son 10 adicionales. $14. Ya, Mira, espérate, una pero- familia que quería viajar, papá, Eso mamá, es. ¿Y Yo dónde? quiero los viajar hijos. con mi hijo a Orlando. Ya, Hubo un momento antes- que me acuerdo que lo hice y me dijeron, por ejemplo, que mi marido no estaba contratado, así que era difícil que le dieran la visa y ya no podía ir. Es que son re complejos. A mí una época me dieron visa de corresponsal. No ¿Ya? sé por qué me dieron visa de Yo corresponsal. también Igual tengo me esa. dieron también. Y cada vez que yo entraba a Estados Unidos, si yo decía que iba por turismo, me mandaban deportar. Sí. Entonces yo tenía Sí. que decir que iba Sí, de por corresponsal. trabajo. Era como bien No, era todo un complicado. tema. Uy, qué Era horror. un tema Ya complejo. bueno, pero ¿cuánto Ya, pero nos ¿cuánto te ahorramos? ahorras? Una familia de 4 Cuatro personas. personas. $160 costaba por persona la visa. Ya. O sea, ¿A cuánto son está el dólar? 300, Son 89.000 y tanto, dejémoslo en 90, rondemos Ya. 90, o sea, 90 90 por por 4, Felipe 90 por 360 4, lucas. 360.000 pesos. Hoy día te costaría alrededor de 7.500 pesos, 7.500 por 4, Bueno. ¿Y el pasaporte cuánto cuesta? 14, ¿A 15, cuánto está? 30 lucas. 30 lucas. O 30 sea, lucas versus cacha, 360. Como un 10% de lo que pagaba ya antes. Eso es solo la visa. Ahora, ¿Ya? hay que agregar el pasaporte, pero el pasaporte igual lo Te tienes que dura para sacar otro y te lado. dura Sí. para harto, pero el pasaporte alrededor está de 45, 50.000 Sí, pesos. como 50 lucas. Claro, ya, pues son 200 lucas más. 230.000 pesos O sea, versus son 200 más 30, más. ya llevamos 230 lucas. Claro, versus 500 y tantas. Oye, que es caro viajar. Sí, es caro Mejor ir a no Estados vamos Unidos. nada. Mejor nos quedamos aquí. El dólar está tan caro que Y mejor el ni dólar está jugar. re caro. Pero también sí, yo creo que aumentando la oferta y la cantidad de gente que puede ir, también van a bajar los planes. También Los deberíamos precios. esperar eso. Oye, pero yo me metí a la Exacto, página bajar los precios de de- los planes para viajar a Exacto. Miami. Me metí a la página de la línea aérea. Tú podrías aprovechar y, de la Miami. sorpresa, Ah, no hay ni una oferta. No. No hay nada. No parece. Hay que buscar el país, Estados Unidos, que con mucha dificultad. ¿Y? Igual, no sé, po. No ha bajado nada. No ha bajado nada, está todo igual. Bueno, pero van a salir alguna que otra oferta, hay que estar ahí Sí, po. mirando, Sí. atento, Ahora, atento. Es yo una creo buenísima que- noticia para quienes quieran Ojo. ir de viaje a Estados Unidos puntualmente, que no hayan podido, porque de verdad el ahorro en cuanto a visa es impresionante. Pero Una también una por la- consulta.
el waiver, que es un perdón migratorio finalmente, ¿es una decisión de Estados Unidos de manera permanente para con Chile o ellos pueden suspender este waiver cuando se les antoje? Ay, qué buena pregunta. Yo lo que tengo entendido es que parte de la base que nosotros firmamos otra cosita y ahí nos dieron el waiver, por eso somos... ¿Es permanente? Sí, yo entiendo que es permanente. Ojalá, como diría un amigo. Es porque si no, es más, si ellos lo suspenden porque se aburren, no sé. Si no me equivoco, iba a comenzar a regir el 1 de junio. Y empieza a regir a contar de fines de marzo, de abril, principios de mayo. Ahí está, por eso, a lo mejor por eso todavía no hay. Perdón, fines de marzo, principio de abril. Claro. Por eso todavía no hay oferta, porque todavía no está. Claro, todavía no está. Cuando se active van a ver cuánta gente quiere ir. Ahora, yo creo que no van a haber oferta porque va a haber mucha gente. Yo aquí voy a meter una baza, pero yo no sé si esto va a generar un aumento de gente de viaje a Estados Unidos porque va a ser más barato sacar la visa. Yo creo que tiene que ver con situaciones donde muchas veces las personas tenían problemas porque habían ciertos datos en que el consulado de Estados Unidos decía, no, esta persona tiene algo pendiente, por lo tanto no puede entrar. Entonces había muchas restricciones para el ingreso a Estados Unidos. Felipe, ¿me explico? También con esto hay más información y por lo tanto yo creo que por ahí se va a generar un mayor... porque las facilidades de pago son cada vez mayores. Eso implicaba, Felipe, también que muchas veces tú querías viajar a otros lugares del mundo, por ejemplo, por trabajo a veces incluso, Canadá, y no podías ir. Como por ejemplo, todas las partes de Asia en general, los vuelos pasan por Atlanta, por Portland, por lugares que son como grandes aeropuertos, digamos, y no podías porque no tenías visa. Puntualmente, ahora va a ser distinto. Es lo que dice la gerenta de una gran agencia de turismo que dice que en Estados Unidos están todas las centrales de línea americana más todas las extranjeras que no llegan a Chile y así de alguna manera no solo va a aumentar con esta visa waiver el turismo de chilenos en Estados Unidos, sino también como de paso. O sea, mucha gente va a poder comprar pasajes a Europa o Asia haciendo escala en Estados Unidos. Sin necesidad en general antes, de... claro, tenía que comprar un pasaje. Por ejemplo, si yo quería conocer Asia, tengo ganas de ir al sudeste asiático y no tenía visa para ir a Estados Unidos. Estoy frita. Claro, tenía que buscar otro pasaje que parara en Europa, mucha en algún gente lado incluso para ir al Caribe tenía que pasar por Estados Unidos. Y eso, pues también hay algunos tours, por ejemplo, barcos y todo que yo había querido hacer y ahora por fin veo. Ahora vas a poder hacer y vas a poder hacer muchas cosas más, Alejandra Valle, porque para algunos esto es una excelente noticia, para otros una noticia curiosa que sea en este mismo gobierno en donde se vaya a implementar, y es precisamente que ayer la ministra de Salud se mandó unas declaraciones que abrieron nuevamente el debate de la marihuana. Elia Molina, la ministra de Salud entrante, ha señalado que durante este gobierno la marihuana dejaría de ser una droga dura, una droga 1, para pasar a ser una droga blanda, una droga 2, cosa que se dio vuelta justamente en el periodo anterior de Michelle Bachelet. Ya sacó roncha, ya la directora saliente del Senda, Francisca Florenzano, ha puesto los puntos sobre las IES y todo lo vamos a desmenuzar luego de nuestra nota aquí en Mañaneros. La marihuana dejaría de ser droga dura durante el gobierno de Michelle Bachelet. Tal como lo escuchó, la cannabis sativa ya no estaría en la lista de drogas peligrosas. Y eso salió de la boca de la ministra de Salud entrante, Elia Molina. Lo más probable es que la marihuana en este periodo se saque de las drogas duras y quede como droga no dura. Una medida que apunta hacia los cambios propuestos por la nueva presidenta y que marca diferencias con el gobierno anterior. Recordemos que Sebastián Piñera se mostró opuesto en todo momento a la legalización de la cannabis e incluso calificó a la droga como muerte, dolor y sufrimiento, recibiendo amplio apoyo de su sector. Estamos planteando un dilema de responsabilidad. Si Chile ha considerado que las adicciones a las drogas, incluida por lo tanto la marihuana, son negativas, es de una tremenda irresponsabilidad que una autoridad públicamente admita su consumo. A pesar de esta iniciativa, debemos traer a colación que fue precisamente en el gobierno anterior de Michelle Bachelet cuando la cannabis pasó a la lista 1 de peligrosidad de las drogas. ¿Qué pensarán los consumidores? ¿Realmente habrá cambios? Todos los presidentes como que hablan algo. Si fueran dos como Mujica. Mira, la verdad, si eso ocurriera demostraría que es una persona que razona, ya que ella misma fue la que se equivocó en nombrarla como lista número 1. Que todos sabemos hoy en día con el conocimiento que existe en todos lados que es un error. Pero ojalá que haga algo y se meta dos en la frente,
si mucha gente, yo creo que hasta su hija fuma hierba, así que tienen que hacerlo, ¿no? Falta mucho para que se legalice acá en Chile. Una medida que causa controversia y debate, ya que aunque por un lado muchos defienden su consumo e incluso uso medicinal, por otra parte incluso expertos la han calificado como una droga mortal. Perfectamente puede ser causa de muerte, ya sea en un fenómeno de consumo agudo con un fenómeno de consumo crónico. Por lo tanto, no puede ser clasificada como una, entre comillas, una droga blanda. Por el contrario, estos efectos de daño orgánico hacen que se siga manteniendo bajo la premisa del control de sustancia adictiva con efectos de daño en salud. Esto había quedado en evidencia con un estudio de la Universidad de Düsseldorf en Alemania, donde por primera vez se logró demostrar 2 casos de muerte por consumo de cannabis. El cannabis desencadenó arritmia cardíaca aguda en 2 hombres aparentemente sanos, causando su muerte prematura. Es que los científicos están tan re locos también, hay cada opinión científica, hay quienes también opinan respecto de otras cosas como que son positivas. O sea, esos mismos científicos son los que han dado una plataforma de argumento para que hoy en día se abuse, por ejemplo, de sustancias que son permitidas como los antidepresivos o el mismo alcohol. La idea de la legislación de la marihuana estaría tomando cada vez más fuerza en nuestro país. Eventos como Expo Weed y el recién pasado Festival Cáñamo demuestran una realidad que para muchos parece oculta. El fondo del festival es poder manifestar un poco la revolución que siente la gente del derecho de ser libre a fumar. La nueva ministra de Salud afirma que la marihuana pasaría a la lista de drogas blandas durante el gobierno de Michelle Bachelet, un paso a la legalización de la cannabis o una medida para calmar las aguas. Nuevamente el tema de la despenalización de la marihuana se pone sobre el tapete. Ahora es la misma ministra de Salud que asegura que durante este gobierno de Michelle Bachelet debería cambiar de ser una droga dura, la cannabis sativa, a ser una droga blanda. Y es más, la misma directora del SENDA, Francisca Florenzano, a quien ayer se le pidió la renuncia, claro, antes de entregar el puesto, ella realizó todo un estudio y una investigación y a través de un decreto que reclasifica, por supuesto, a la cannabis, ella pide que se haga esta situación. O sea, es un trabajo que viene ya teniendo en cuenta Francisca Florenzano, porque a nivel nacional e internacional no hay ninguna teoría que sustente que es la puerta de entrada y que afirme que el consumo de cannabis escalaría el consumo de drogas más complejas. Y era ese lo que se dice mucho. Claro, y ese decreto lo que busca es el consumo para fines terapéuticos. Sí. Porque ya hay un fármaco que tiene un nombre específico que no me recuerdo, que ya se está utilizando y que se autoriza. Es una excepción, si se quiere, a la norma. Ahora, lo que dice la ministra de Salud, Elia Molina, respecto a la recalificación de la marihuana, que durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, en el gobierno anterior, digamos, claro, se le dio esta categoría de droga dura y lo que se quiere es recalificarlo. Hay que recordar, eso sí, que a Michelle Bachelet, cuando era candidata presidencial, se le preguntó el tema de la droga y ella dijo que no estaba en su programa. Sí. Y que generó todo un debate, ¿se acuerdan? Sí, bueno, absolutamente. Acá habría un cambio en la postura respecto a esto. Es que pero yo lo que no entiendo de alguna manera, Felipe, es como si en el anterior gobierno, el 2008 puntualmente, cuando gobernaba Michelle Bachelet, se clasifica la marihuana como droga dura. Claro. Como droga peligrosa, efectivamente. ¿Por qué ahora, durante su mismo mandato, que le hace cambiar de opinión durante estos años para básicamente ahora decir, ¿sabéis qué? Sí, que debería volver a ser una droga blanda. Yo escuché a Michelle Bachelet explicando eso y dijo que lo que había pasado ahora que se dieron cuenta que haber clasificado la marihuana como droga dura, lo único que había logrado era llenar las cárceles de consumidores y no llenar, porque el consumo es un problema de salud pública, no es un problema de criminalidad. ¿Te das cuenta? Entonces, efectivamente, lo único que logramos con pasar la marihuana al estado 1 fue llenar las cárceles de consumidores y disminuir en nada el consumo de marihuana, ni siquiera en menores, que es justamente lo que tanto le preocupa a la autoridad. Ahora, porque la autoridad dice cosas como,
queremos bajarla, queremos dejarla para fines terapéuticos, queremos incluso que algunas personas puedan tener una planta en su casa, pero no sabemos cómo hacerlo para que no haya una dualidad con los menores. Claro, y el problema fue que cuando se generó esta discusión, y yo me recuerdo, se le dijo en varios tonos, hubo editoriales, hubo especialistas que hablaban respecto a el error que se iba a cometer si es que se recalificaba a la marihuana como droga dura, porque iba a pasar tal cual como lo que pasó. Pero ahora, ¿qué significa una droga dura o una droga blanda? ¿Cuál es la diferencia? Lo que implica que sea droga 1, que implica que está prohibida en el territorio nacional, que se considere que no tiene un uso beneficioso para la población, y que este producto ahora ingrese precisamente a la lista 2, quiere decir que puede ser producida o importada bajo ciertas normas de control. Ah, perfecto. Lo que pasa es que para uso medicinal. Para uso medicinal, por ejemplo, terapéutico, exactamente. Pero también, a ver, ¿qué pasa con esto? Es que efectivamente... Yo cuando hablan de que a los menores, ¿cómo les explicamos que esto les hace mal? En fin, no sé qué. Que la droga es mala. Encuentro que, de verdad, a los menores hay que explicarles las cosas. Los menores también ven la botillería, también van a los supermercados y está lleno de alcohol. Van a comprar a un kiosco y en ese kiosco hay cigarros. ¿No es cierto? Entonces, como que de verdad, yo me pregunto, yo le explico a mi hijo que los cigarros y el alcohol también le van a hacer mal. No entiendo cuál es la diferencia. Ahora, esto significa es que la droga la marihuana deje de ser droga dura y pase a ser droga blanda. ¿Significa que se van a legalizar los pitos de marihuana? No. ¿Qué significa puntualmente eso? Estaremos a un paso de estar, por ejemplo, como Uruguay, en donde efectivamente la población puede cultivar sus plantas de marihuana y fumar libremente. ¿Qué es lo que está pasando? Se lo vamos a contar todo a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Muy bien, estamos conversando sobre la marihuana y su paso de droga dura a droga blanda probablemente en este gobierno, Alejandra Valle. Así es, porque el Centro propone uso terapéutico de marihuana y salud, el Ministerio de Salud, precisamente la nueva ministra de Salud, se abre a debatir respecto a este tema. Exacto, porque mucha gente se está preguntando qué significa esto, que lo van a vender en los kioscos, así como venden cigarros, al lado va a haber una cajetilla por ejemplo, de pitos. Que va a ser como Uruguay, en donde las personas que consumen marihuana pueden tener sus plantas y efectivamente fumar tranquilamente. Eso está dentro del debate, efectivamente, que la gente pueda tener un autocultivo. Pero por ahora la diferencia es solamente la siguiente: las drogas se dividen en varias. Hay drogas legales y drogas ilegales. Y otra diferencia son las drogas duras versus las drogas blandas. Perfecto. ¿Qué es una droga dura? La cocaína, los opioides, el alcohol o las anfetaminas. ¿Y qué significa? Eso se clasifica según el grado de adicción que provocan esas drogas. Y por eso era tan importante lo que decía la Julia, que en el fondo en el gobierno anterior de Bachelet lo que se hizo fue decir que la marihuana era la entrada a ese tipo de drogas. Por lo tanto, se le ponía junto con Pero es increíble que el alcohol sea considerado droga dura y que sea legal. Es que tiene un grado de adicción mucho mayor que la marihuana, pero claro, y que sea legal. Claro, lo legal con lo adictivo parece que no van de la mano necesariamente. De hecho, que es lo que genera mucho debate. Que muchos ansiolíticos y antidepresivos quizás son mucho más adictivos y sí son legales, solo que tú tienes que tener una receta para comprar. Claro. Ahora, básicamente lo que propone, lo que existe ahora con respecto a que la marihuana esté en la lista 1, es que la normativa posiciona a la marihuana en la lista 1 de drogas, es decir, la considera una sustancia que facilita el consumo de drogas más complejas como la cocaína, como lo decía la Alejandra. Además, es totalmente prohibida en el país y solo en casos excepcionales es utilizada, hay contadas autorizaciones por parte del ISP para ciertos pacientes, que es el caso, por ejemplo, de Cecilia Haider, que lleva un tiempo a esta parte tratando de que la autoricen por parte del Ministerio del ISP para poder consumir Sativex. Ella tiene lupus y cáncer. Finalmente le acaba de llegar la autorización, pero el punto es que este medicamento, para que ella lo pueda consumir, para poder paliar sus fuertes dolores, vale 3.200.000 pesos mensuales. Ya, bueno, entonces, eso esperamos que no siga sucediendo. En cambio, drogas blandas, por ejemplo, es el término que se aplica a los derivados de la cannabis, de la marihuana, el hachís, etcétera, y a la cafeína, fíjense ustedes. Mira. Es que la otra vez tuve una discusión porque yo escuché a una doctora que decía que era un mito esto de que la marihuana era la puerta de entrada a otras drogas. Claro. Y usaba, por ejemplo, ponía como ejemplo que los niños cuando son pequeños uno les da a veces leche con un poquitito de café. Quizás ese café con leche podría ser su puerta de entrada, si tiene una personalidad adictiva, a otras drogas en su adolescencia. Ahora, hablando de puertas de entradas, si la marihuana pasa de 2 a 1, de droga dura a droga blanda, ¿es la puerta de entrada para que finalmente en Chile se legalice completamente? Es que yo creo que acá estamos hablando de despenalización, despenalización y básicamente un uso terapéutico. Salimos a la calle y le preguntamos precisamente a la gente si la marihuana, si la cannabis sativa debía dejar de ser droga dura, y esto fue lo que nos contestaron.
no estoy de acuerdo con eso. No, porque la marihuana bloquea la parte del cerebro y no es conveniente, la verdad es que no. Me parece perfecto y una buena iniciativa para el país. No, no estoy de acuerdo. Porque para mí la marihuana es un daño para los niños, para los adultos, para todos. Está bien porque la marihuana nunca ha sido una droga dura. La marihuana es una droga que viene de la tierra, es natural, entonces nada que ver que sea considerada que esté al mismo rango de la cocaína y otras drogas que son súper dañinas. Creo que sí, es como darle paso a la juventud para que consuma más y como son casi siempre más chicos los que llegan a consumir, darle la posibilidad como que den la excusa de que no es considerada droga dura y todo ese tipo de cosas. Me parece fantástico, porque la marihuana al final y al cabo es una planta, no creo que sea un consumo demasiado terrible para las personas. Que sea considerado como una drogadura significa que tiene las mismas penas que la cocaína, en lo cual la cocaína es otra onda. Curiosamente, los más jóvenes están de acuerdo con que la marihuana pase de ser calificada como 1, como droga dura, a 2, y la gente que tiene más edad se muestra un poco más reticente. Ahora, hay que entender que esta calificación también tiene que ver porque, tal como lo decía Alejandro, contaba respecto a lo que pasaba con la presidenta, del 2008 esta parte se han dado cuenta que efectivamente las cárceles se han llenado de consumidores, se ha perseguido a los consumidores y el consumo de marihuana en nuestro país no ha decrecido, todo lo contrario, ha aumentado. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Ojo. Entonces, lo que pasa es que los países en general, así como para educar un poco, ¿no? Tenían una política que tiene que ver con la política estadounidense, que es la de tolerancia cero a las drogas. Que pero esa política, exactamente, esa ironía que dice Felipe, es los resultados que se han encontrado, es que no ha tenido ningún resultado la política de tolerancia cero. Claro. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Del Ministerio del Interior, de Defensa, donde se pone ahora, ¿no es cierto?, tiene que pasar al Ministerio de Salud, porque se tiene que ver como un problema de salud pública. Nadie está diciendo, y eso que hay que explicarle a las personas mayores que hablaban en la nota, nadie está diciendo que la marihuana no tenga ningún efecto negativo ni nocivo para las personas que la consumen. Efectivamente sí puede tener efectos negativos y nocivos, pero todo depende de la cantidad de consumo. Es muy similar al alcohol en ese sentido, ¿no? Si uno lo consume, el alcohol, de manera moderada, se toma una copita de vino cuando está con la comida, nadie va a decir que eso es estar diciéndole a los niños que tienen que beber o algo parecido, y que a los niños diciéndole que no le va a hacer ningún efecto. Pero es algo que hay que empezar a debatir de esta manera más madura también. Exacto. Y con los datos concretos y reales. Es un tema que está recién comenzando a partir de las declaraciones ayer de la ministra de Salud entrante, y que tiene un tiempo, para ver si este decreto finalmente se aprueba. Exacto. Y por lo menos en el uso terapéutico, que hay mucha gente que sufre dolores tremendos y que con esto siente que se alivia un poco su dolor. Hay un tema que está dando vuelta en la conversación ciudadana y que tiene que ver con los accidentes y los golpes, sobre todo en la cabeza. Un niño de 9 años en el centro de Santiago, en su colegio, se cayó, luego cayó sobre él el arco de fútbol del colegio, le rompió la cabeza y él perdió la vida. Es una tremenda tragedia que sacude a muchas comunidades escolares. Esto es pan de cada día en los colegios. Yo desde que tengo uso razón en el colegio, esto pasa. La gente se cuelga el arco, no solo el arco de fútbol, el arco de básquetbol. Es muy, pero muy común que este tipo de accidentes ocurran. Además, en la quinta región hay un caso de un joven que estaba en una fiesta mechona y lamentablemente se ve enfrentado en una gresca en donde le revientan una botella en su cabeza y está bastante grave. Un hecho realmente lamentable e inexplicable. Por eso nos preguntamos qué tan peligrosos son precisamente los golpes en la cabeza. Y para eso estamos con Francisco Javier Santorcuato, jefe de neurocirugía del Hospital del Trabajador. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Doctor, bien, gracias a ustedes. Doctor, ¿cuál es la real peligrosidad para el organismo un golpe en la cabeza? Pues si pudiéramos traducirlo a objetos. ¿Qué objetos son realmente un golpe que te va a dejar un chichón sin mayor problema? ¿O qué objeto realmente te puede generar un daño real? Un golpe en la cabeza es terriblemente frecuente. En la parte práctica todos nos hemos golpeado en la cabeza, los niños frecuentemente son muy inquietos y son proclives a recibir golpes. ¿Hay zonas de la cabeza que sean más proclives a generarnos una secuela?
Es muy relativo porque depende de la cantidad de energía transmitida y depende de cómo reacciona cada organismo a ese golpe. En la parte práctica pueden haber lesiones que aparentemente no son tan riesgosas y producir un daño secular mucho más complejo que alguna que parecía relativamente inocua. Es decir, en la parte práctica, cómo se comporta cada individuo respecto a un TEC es súper individual. Yo lo recuerdo el caso Schumacher, por ejemplo, que fue hace bastante poco, que estaba esquiando, un corredor de Fórmula 1 que probablemente toda su vida estaba expuesto al riesgo, y va a un centro de esquí, está pasándolo súper bien, andaba con casco creo, se golpea y tiene una lesión, probablemente no iba muy rápido, y tuvo una lesión que fue terriblemente devastadora para él. Y en el caso de este pequeño de tercero básico que murió en el colegio en el centro de Santiago, tal como lo decía Eduardo, es un hecho súper común que los niños a esa edad son súper inquietos, se balancean en el arco de fútbol y lamentablemente, o en el de básquetbol también, y lamentablemente este arco cae y le quita la vida. ¿Por qué? O sea, si generalmente yo he visto varias veces que a los niños les pasa eso, pero ¿por qué en este caso es mortal, lamentablemente? A ver, si uno lo ve, estadísticamente la cantidad que se caen los arcos de fútbol o básquetbol y que los niños no se mueren son 500 veces más que este caso puntual que efectivamente pasa a ser noticia. Y pasa a ser noticia porque es un evento que no es habitual, justamente. Ahora, ¿qué tipo de lesión le produjo? Es lo que deberíamos preguntarnos frente a ese golpe. Lamentablemente depende justamente de qué le rompe, dónde le golpea, qué efecto le produce adentro. Hay varias lesiones cerebrales que son bastante considerables desde el punto de vista lesiones agudas traumáticas. Y dentro de eso generalmente hay sangre dentro de la cabeza. Se golpea alguna zona y sangró. Yo me golpeo un brazo y se me hincha el brazo porque hay sangre. ¿Cómo se puede diferenciar un golpe cualquiera con un golpe grave? Porque muchas veces nosotros de repente, o sea, a mí me pasó el fin de semana con mi hija que se pegó en la cabeza y yo no sabía si era un golpe grave como para llevarla a un centro asistencial o para dejarla ahí quietita un rato y que se le pasara el dolor. Súper buena pregunta. Yo creo que esa es la clave de este concepto, saber cuándo yo debo consultar y cuándo es más grave y cómo reaccionar. Primero, digamos, cuando un golpe me produce compromiso de conciencia, es decir, independiente del tiempo que yo pierda conciencia, la pérdida de conciencia me habla que el mecanismo de energía fue suficiente para producir un trastorno de la función neurológica normal. Es decir, la pérdida de conciencia se puede generar de inmediato o media hora después del golpe. También es interesante eso, hay pacientes que de repente tienen algún tipo de lesión que se llaman conexiones extradurales, en la cual se rompe una arteria y el paciente queda relativamente consciente inicialmente, la arteria sigue eliminando sangre, produce efecto de masa en alrededor de 15 minutos, media hora, y el paciente puede perder conciencia incluso posterior al golpe. Que eso está dentro, digamos, lo que sucede frecuentemente cuando hay fracturas con rotura de esta arteria puntual. Entonces, primero la pérdida de conciencia, que hay que estar atento. Atento. ¿Ya? Primero, digamos, pérdida de conciencia. Síntomas asociados que puede no ser pérdida de conciencia, un dolor de cabeza que es progresivo, que el niño, digamos, o la persona, efectivamente tuvo un golpe y es normal que tenga un dolorcito de cabeza, un chichón. Sin embargo, el dolor de cabeza se va haciendo persistente en el tiempo y va aumentando en el tiempo. ¿Ya? Que se asocian otros síntomas, el tipo convulsiona. ¿Vómitos, por ejemplo? Vómitos explosivos, que habla, digamos, que hay un síndrome de hipertensión dentro de la cabeza se hinchó el cerebro y como está dentro de una cosa que es inexpandible, empieza a hacer efecto presión. ¿Hay algún tercer factor? Por ejemplo. ¿Hay algún tercer factor para tener ojo? Convulsión, vómito, pérdida de conciencia, pérdida de fuerza motora, es decir, cualquier signo neurológico que sea distinto, dificultad para hablar. En muchos colegios, doctor, cuando un niño tiene un accidente, pequeño que sea, y se golpea la cabeza, de inmediato llaman a los papás para que los vayan a buscar, aunque el golpe haya sido muy mínimo. ¿Eso es una medida de precaución de los establecimientos para otorgar la responsabilidad a los padres sobre la salud? ¿Es parte de un procedimiento? ¿Hay que llevarlo al médico aunque el golpe haya sido mínimo o no? En la parte práctica yo creo que es muy recomendable que los padres siempre estén antecedentes de todo lo que está pasando a su hijo. Si ustedes como padres, digamos, sabrán que lo que más les importa es que sepan a tiempo que el niño se golpeó, no se golpeó, si tuvo sangrado, si se rompió la cabeza. Es decir, yo creo que es fundamental que el padre sepa. Y como son responsabilidades compartidas siempre, porque nadie es culpable de nada en última instancia. Cuando hay un accidente es un conjunto de factores que hacen que sucedan las cosas. Pero en la parte práctica lo importante es poder prevenir a tiempo. Y la prevención, yo creo que la prevención pasa porque uno tiene que controlar todos los factores que no maneja. Si yo no soy médico y no tengo un factor claro y tengo dudas que mi niño puede estar en condiciones relativamente normales o no tan normales, yo lo llevo y le hago un examen y le hago un escáner y efectivamente evidencio que no hay lesión encefálica en ese momento y que el niño está en buenas condiciones. ¿A qué edad un niño ya tiene desarrollada completamente su cabeza? Se lo pregunto porque yo de chico soy pichanguero, bueno para la pelota, malo para la pelota, pero muy pichanguero. Perfecto. Pero con ganas. Con muchas ganas, mucho empeño. Y cabeceaba a lo que venía, si hay que cabecear
cabecea el palo. ¿Eso puede generar algún daño? Yo tengo sospecha. Yo también. Pucha, estamos con problemas. No, yo creo que la parte práctica siempre es un traumatismo. Es decir, tú cada vez que estás impactando una pelota hay un microtraumatismo y son bastante pequeños como para producir un efecto secundario y para producir secuelas que sean por lo menos evidentes en la vida diaria. Si no, los futbolistas estarían todos con lesiones cerebrales importantes. Los tipos cabecean todo el día. La gente Zamorano. Zamorano, por ejemplo. Sin embargo, sabemos que los boxeadores que sí reciben impactos potentes tienen secuelas en largo plazo, pero no todos. Es decir, aquí va eso, que efectivamente cómo responde cada cuerpo a cada injuria es sumamente individual. Ahora, doctor, yo le quiero preguntar por un típico mito que nos contaba nuestra abuelita. Cuando el niño se golpea la cabeza o la guagua se golpea la cabeza, no puede dormir en un lapsus de 1 o 2 horas para ver cómo reacciona. ¿Eso es cierto? Yo creo que la abuelita siempre sabe, las abuelitas son bastante conocedoras y han vivido más que uno. Entonces, yo creo que lo importante no es si duerme o no duerme, es poder controlar en las próximas horas cómo está el niño. Es decir, si la abuelita ve que el niño no está despierto y puede conversar con él y el niño está estable y no le duele nada, puede quedarse más tranquila. Si el niño se va a dormir, tú pierdes control de la condición neurológica del niño. Claro, entonces, si está en un estado de inconsciencia, si está hablando raro. Es recomendable mantenerlos despiertos un ratito por lo menos. Es recomendable poder, digamos, pegarle un chequeíto, ver la evolución del niño. Efectivamente, hay lesiones que son progresivas, como te contaba, o tú preguntaste justamente, ¿puede una persona estar consciente después del golpe y perder conciencia posteriormente? Claro que puede suceder eso. Si el niño se duerme y tiene esa mala fortuna y efectivamente tuvo ese daño, probablemente nos vamos a dar cuenta muy tarde. ¿Hay zonas de la cabeza en donde es más peligroso golpearse o depende más bien del impacto y de la fuerza del impacto? Depende del impacto, de la fuerza del impacto, cómo se transmite la energía dentro de la cabeza. Sin embargo, sabemos que hay zonas que son mucho más preponderantes desde el punto de vista funcional. Hay áreas motoras, áreas sensitivas. ¿Y qué zonas de la cabeza? La región temporal tiene que ver con el lenguaje, principalmente el lado izquierdo. Hay bandas que son, digamos, en la región parietal, que tienen que ver con la función motora. Si yo me golpeo acá, en la frente. Como más duro, ¿no? No, aquí voy yo. Aquí algunas zonas que tengan daño van a producir más significación clínica que otras. Si yo tengo un daño en la región frontal, probablemente ese daño se va a ir reabsorbiendo, el mecanismo, digamos, del cuerpo se encarga que toda esta cosa se deshinche y va a producir probablemente menos secuelas funcionales. ¿Y el chichón es peligroso? Buena pregunta. ¿Que sea un chichón? Sí. Cero riesgo. El chichón, digamos, es un sangrado del cuero cabelludo, es un sangrado de la piel. Todo lo que está fuera del hueso, el cuero cabelludo grueso mide como 1 centímetro. ¿Ya? Y debajo del cuero cabelludo está el hueso, el cráneo. Y todo lo que sangra entre hueso y piel produce un chichón, un hematoma. Oiga, y ese hematoma duele porque se hincha un poco la piel, hay terminaciones sensitivas. Sin embargo, el riesgo es... Siempre había escuchado que la sien y la nuca eran como las zonas más delicadas. Bueno, si te pegan en la nuca ya es peligroso, pero si te pegan en la sien, también puede afectar el ojo o la conciencia. ¿Eso es cierto o es un mito? Hay zonas en que el hueso probablemente es más delgado, es decir, en la región temporal, el hueso, en la temporal basal, el hueso es un poco más delgado que la región frontal, por ejemplo. Entonces, lógicamente, un golpe ahí te puede impactar y puede producir un daño que es un poco más relevante. Y la relación con los golpes occipitales tiene también que no solamente se golpea en la cabeza, la energía se transmite hacia la columna. Y la columna cervical se daña bastante frecuentemente cuando hay energía suficiente para producir impactos grandes, traumatismos vehiculares. Es decir, en Chile la tercera causa de muerte en la población general son traumatismos. Y dentro de esto, traumatismos en vehículos, lejos lo más frecuente. Doctor, le queremos agradecer por habernos enseñado esta mañana cómo estar atento y cómo reaccionar, por supuesto, frente a un golpe en la cabeza de nuestros hijos o de nosotros mismos. En el fondo, son 3 los datos: estar atentos al tema del lenguaje, si hay vómitos, convulsiones y, por supuesto, si pierde la conciencia, lo más indicado es llevarlo de inmediato entonces a un centro asistencial más cercano. Gracias, doctor, por haber estado esta mañana. Gracias a ustedes. Muchachos, el día domingo a las 6:15 de la tarde tuvimos un movimiento sísmico en Iquique de 6.7 que generó una alarma preventiva de tsunami. Pero ¿sabían ustedes que hay muchos tipos de tsunami? Hay diferentes tipos de olas con efectos y también con causas. Vamos a revisarlos todos en la nota y luego conversamos con un experto. Tras el sismo de 6,7 grados que afectó la tarde de este domingo en Iquique, que ha tenido más de 100 réplicas y que dejó preocupados a los habitantes del norte de nuestro país, dentro de lo que más llamó la atención fue el término de tsunami menor que se esperaba para las costas iquiqueñas.
Muchos no saben qué significa esto y fíjese que existen 6 tipos de tsunami. Presta atención. El término tsunami menor, que entregó el Choa para explicar lo que pasaría en las costas del norte de nuestro país y que hizo evacuar a un centenar de personas, no dejó indiferente a nadie. Resulta que tsunami menor serían aquellos que casi ni se perciben. Entonces, ¿los tsunamis también tienen magnitud? Exactamente, o sea, va a depender de cuánto mueva el fondo oceánico, el tamaño de la ola que voy a generar. Yo puedo hablar de un tsunami destructor si son varios metros de altura o un pequeño tsunami si son algunos centímetros como en este caso. Pero, ¿qué tipo de tsunami fue el que azotó a Chile el 2010? Lo que se vio en nuestro país corresponde a los tsunamis denominados muy fuertes, un escalón abajo del que destruyó las costas de Japón el 2011. Pues estos tsunamis son denominados desastrosos y provocan destrucciones en las casas cercanas a la costa e incluso son capaces de arrancar árboles de raíz. De lo que todos ya conocen, el terremoto del 27 de febrero, por ejemplo, del 2010, que fueron 500 kilómetros de largo por 200 de ancho, que mueve el fondo marino varios metros. El muy suave produce una ola demasiado débil, que solo es perceptible en los registros de las estaciones de marea. Las olas que provoca el tsunami suave también es difícil de percibirla. De hecho, expertos aseguran que solo las ven quienes viven en la costa, y cuando esta es plana. Un tsunami pequeño, no son más allá de 20-30 centímetros de altura sobre el nivel del mar. O sea, es un pequeño tsunami. Pero fíjese que cuando un tsunami es de magnitud 3, los efectos de las olas ya se sienten. De hecho, expertos aseguran que estos tsunamis, denominados bastante fuertes, generalmente son percibidos, provocando inundaciones en bajas pendientes y arrastrando embarcaciones pequeñas hacia la orilla de la playa. Los tsunamis fuertes, en tanto, son capaces de destruir construcciones costeras hechas con materiales ligeros, no son muy profundos y alcanzan una magnitud de 4. Pero, ¿cuándo hay que tener precauciones con un tsunami? ¿De qué magnitud son peligrosos? Yo diría que es de magnitud 7,5 hacia arriba. Ahí ya podría generar una ola destructiva, digamos. Ahí ya podría generar daño un tsunami asociado a un terremoto de esa magnitud o superiores. Si el terremoto tiene un mecanismo en que un bloque desliza con respecto al otro, no voy a tener tsunami, aunque el terremoto sea muy grande. Si el terremoto es capaz de mover el fondo marino en forma vertical, sí voy a tener un tsunami. Las denominaciones que reciben los 6 tipos de tsunamis que existen, así que usted ya sabe cuándo tener precaución y cuáles producen daños. Bueno, para saber más acerca de este tema nos acompaña esta mañana Theodor Hebel, ingeniero experto en tsunami. Gracias, Theodor, por estar acá, porque hay muchas dudas, muchas preguntas, mucho de mito y mucho de cine hollywoodense en cuanto a los tsunamis. O sea, de hecho, lo que más nos llamó la atención, lamentablemente, cuando ocurrió el tsunami del 2010, fue que la ola no era una ola gigante que venía como lo muestran en las películas, era completamente algo distinto. Así es. Theodor, ¿es lo mismo un maremoto que un tsunami? Lo que pasa que técnicamente la palabra es tsunami. Ya. Así como la palabra es earthquake en inglés, que nosotros le ponemos temblor, casi terremoto, sismo. Entonces, la verdad que hay con características de terremoto, que es un eufemismo muy propio. Lo que pasa que en el fondo, del punto de vista técnico, cuando los americanos hablan de un movimiento telúrico, ellos hablan de earthquake y le colocan la palabra suave, leve, severo, y el tsunami es exactamente lo mismo. Nosotros lo hemos chilenizado de alguna manera y decimos maremoto. Tsunami es una palabra japonesa, ¿no? Exactamente, viene de la palabra japonesa. ¿Y sabemos el significado? ¿De tsunami? Sí. Es ola. Ola. Oye, un tsunami se puede generar no solamente por un terremoto. Exactamente. Sino por muchas causas. Una explosión en el mar, incluso un deslizamiento de tierra. Deslizamiento de tierra, claro. El caso de Aysén, por ejemplo, que fue un sismo no tan grande, pero produjo justamente un deslizamiento del fondo marino en una ladera y eso generó el tsunami. ¿Hay algún sector de Chile, de las costas de Chile, que sea más propenso a poder tener un tsunami que otro? Lo que pasa que hay un mito
que la verdad que es un concepto errado que dice, por ejemplo, que en Valparaíso, por el hecho que la playa baje tan profundamente no va a haber tsunami, eso es un error. ¿Es un error? Claro, es un error. A ver, es un error. un poco. El concepto es que el tsunami se genera por el movimiento del fondo marino. Y eso hace entonces de que es como si tú metieras la mano debajo de la tina del agua. Entonces, al levantar, genera el efecto tsunami en un punto determinado y eso se propaga en círculos en todas las direcciones. Entonces, cuando estamos hablando del fondo marino alrededor de 4.000, 5.000 metros de profundidad, normalmente el tsunami se propaga alrededor de los 800 kilómetros por hora. Y a medida que ese fondo marino empieza a reducirse, la ola empieza primero a disminuir su velocidad de los 800 kilómetros por hora y empieza a aumentar en altura. Perfecto. Las boyas, por ejemplo, las boyas DART, que son las que están en el Océano Pacífico, lo que hacen es que detectan una variación. Cuando estaba hablando de 3.000, 4.000 metros de profundidad, el tsunami no tiene más allá de 10, 15 centímetros. Entonces, a ver, para ver si entendí un poquito lo que tú estás explicando. Es que en el fondo ya se mueve el fondo marino. Se mueve el fondo, exactamente. Y el agua dependiendo de si efectivamente la cantidad de agua que haya sobre ese fondo que se está moviendo. No, es en el fondo cuánto es lo que se mueve el fondo marino. Lo que se mueve, ya. Existe casi una relación que podemos decir, por ejemplo, en este caso del 6-7, la variación debe haber sido unos 30, 40 centímetros. Eso se movió el fondo marino. Exacto. Y eso ¿Y es más o menos... ¿El mareógrafo qué captó? El mareógrafo lo que capta... No, el mareógrafo es el que está en el borde costero. Ese ya detecta cuando ya llegó. Lo que detecta la boya DART es este movimiento de altura que es más allá de una ola. Efectivamente nosotros en alta mar tenemos olas, por lo tanto tenés altas y bajas. Pero cuando tú generas el tsunami sube en un largo de onda de 800 kilómetros. Por lo tanto, desde el punto de vista de la boya, lo que hace es detecta un aumento permanente durante un plazo determinado de tiempo. Ok, entonces estamos desmitificando de alguna manera lo que creíamos respecto a los tsunamis en nuestro país. Tú dices que efectivamente en Valparaíso sí podría existir un tsunami porque muchos hablaban de la profundidad de la costa que haría que para complementar eso, como te digo, va avanzando el tsunami, entonces a medida que empieza a disminuir el fondo marino, este largo de onda de 800 kilómetros empieza a disminuir. Cuando llega a la costa, por el fondo marino que disminuye mucho, tenemos un largo de la onda de 10 kilómetros. Por eso uno dice que el tsunami tiene un largo hacia atrás de 10 kilómetros. Ahora, el punto es, nosotros como ciudadanos común y corriente, estamos en la playa y hay alerta tsunami, ¿cómo se puede detectar? ¿Qué detalles del mar te pueden alertar que efectivamente podría producirse un tsunami? Que se recoge el mar, pero eso es como... es que en algunos puntos se recoge y en otros aumenta, pero como unas variaciones del mar. Por ejemplo, ayer la gente que estaba en Iquique sintió que efectivamente el mar se había recogido. Y yo me acuerdo que para el terremoto del 2010 también vimos que el mar se recogía un poco en Valparaíso y finalmente no hubo ningún tsunami. Claro, en el caso, por ejemplo, de Valdivia, que es el más tétrico de todos, se recogió el mar vaciando el río. Vaciando el río y llegó al punto en que los peces estaban saltando sobre el lecho del río sin agua. Mucha gente se metió a sacar los peces que estaban ahí y después vino la ola. Ahora, ¿cuántos minutos eso? Porque empieza a recogerse el mar, pero eso ¿cuánto demora más o menos hasta que viene la primera ola? Claro, y eso depende de la magnitud del sismo. La magnitud del sismo, exactamente. Por ejemplo, en el caso de Valdivia, que es el que está más documentado desde el punto de vista tsunamigénico, más o menos a los 10-15 minutos empezaron las primeras variaciones del mar. De ahí se recoge y la primera ola viene alrededor de los 40 minutos. O sea, cuando uno ve que se está recogiendo el mar, o ese ya el río, o por ejemplo en Viña el Estero, también se recogería, ¿no? Por poner un ejemplo. Si es que no tenemos la barrera de arena. Toda la razón. Bueno, pero si yo viera que eso sucede, digamos, entonces ¿cuánto tiempo tengo para arrancar hacia la altura? Mira, hacia una zona segura. Depende mucho también a qué distancia del fondo, digamos, de la costa se produce el movimiento del terremoto. El mejor ejemplo es lo que pasa en el 2010. En el 2010, el epicentro, que es donde empieza efectivamente el terremoto, fue al sur de Constitución. Ahí como que se gatilla y empieza a fracturarse, esto es una especie de puzzle. Pero la mayor liberación de energía se produce a la altura de Pichilemu. Y ahí es donde se genera el mayor tsunami. Por eso que el tsunami, cuando va avanzando hacia el sur, pesca todas las costas que miran hacia el norte, en este caso Talcahuano, Constitución, de una manera muy intensa. Si el tsunami, esta mayor cantidad de liberación de energía hubiera sido
efectivamente donde fue el epicentro, al sur de Constitución, a Constitución no le pasa nada. Porque si tú analizas, por ejemplo, sur a norte. Exactamente, el terremoto de Valdivia, por ejemplo, con el tremendo tsunami que murió gente incluso en Japón y en Estados Unidos, como avanza de sur a norte, a Valparaíso prácticamente no le afectó, tuviste 50 centímetros. La isla de Pascua sí afectó incluso todos los Moai. En todo lo que es la zona... Fernández, el 2010 Juan Fernández. Es que en el caso de Juan Fernández es un poco diferente, porque... ¿Por qué? Justamente el tsunami mayor, como él dice, la mayor generación del tsunami está prácticamente a la misma altura de Juan Fernández. Pero el tsunami, ¿qué es lo que hace? Envuelve la isla. Envuelve la isla a tal punto que se produce estas sumas de corrientes y pega tan fuerte al poblado. Ahora, Teodor, en esta especie de clase que nos estás dando respecto a los tsunamis y educación de tsunamis, que de verdad somos bastante ignorantes, tenemos una gráfica más o menos de qué es lo que sucede, si tú nos puedes ir explicando lo que estamos hablando. Y vemos cómo las placas se mueven, producen efectivamente este temblor, sismo, terremoto, pongámosle el nombre que quiera, y ahí empieza a producirse este efecto en el mar. Y aunque uno no vea que, o sea, porque cuando, por ejemplo, tanto el del 2010 como lo que hemos visto ahora último, uno no ve que llega una ola, ve que llega agua nomás, ¿no? Claro, y que entra con tanta velocidad que se lleva todo a su paso. Bueno, el caso de Sumatra, por ejemplo, que creo que es uno de los más gráficos, cuando uno ve incluso gente que está caminando por la playa y que desaparece completamente, producto de esta masa de agua que tenía 15, 20 metros de altura, donde la persona se veía prácticamente una hormiga. ¿En Chile se podría generar un tsunami sin terremoto? Claro. Por deslizamiento de los fondos marinos, por un meteorito. Los meteoritos también son... Y caen generalmente en el mar. Exactamente, pero depende del tamaño del meteorito. Ahora, es efectivo que lo que pasó el domingo en el norte, y por eso hay tanta preocupación en la comunidad científica respecto al tsunami devastador que provocaría un terremoto que se está esperando hace mucho tiempo, dice relación porque la placa continental con la placa de Nazca está en el mar. O sea, el roce de ambas placas no está casi en el borde continental ni un poquito adentro, sino que literalmente en la costa. Por lo tanto, ahí sería, por ese roce sería entonces lo devastador de este supuesto tsunami en el norte. ¿Esa sería la razón? No, la placa, todo lo que es la subducción, que es donde la placa de Nazca se mete debajo de la continental, si tú lo miras en el Google Earth, a lo largo de todo Chile y a lo largo de toda la costa del Pacífico, desde el Centroamérica hasta el Sudamérica, todo está costa afuera. O sea, toda la subducción se produce costa afuera. A diferencia de cuando ya empieza a penetrarse, como es cerca de Estados Unidos, donde ya prácticamente la subducción desaparece y aparece la falla de San Andrés. Por lo tanto, el norte no tiene ninguna característica distinta al resto del territorio. Aparte de ser más plano que otros lugares, podríamos decir que no tiene una diferencia. Y por lo tanto, eso sería la razón. O sea, que el espacio entre el borde costero y el territorio es muy angosto. Bueno, en el caso del norte es un poco más amplio y también ocurre lo mismo en La Serena. Si tú miras La Serena, por ejemplo, hoy en día es una explanada maravillosa, especialmente interesante para la industria inmobiliaria, pero eso va a ser catastrófico para el próximo gran terremoto que esperamos en la zona centro-norte. Yo he pasado 2 terremotos en Valparaíso, ¿ya? El del 2010 y el del 85, que fue más fuerte que el del 2010 en la quinta región. Exacto. Y como que todos se preguntan de qué magnitud tendría que ser un terremoto para que pueda haber un tsunami. Mucha gente me lo está preguntando por Twitter. ¿Tendría que haber algún indicio? ¿Tendría que ser un terremoto de cierto grado para arriba? ¿Qué tendría que ser para que haya un tsunami? Como te explicaba, el problema es que esos 2 terremotos, afortunadamente para nosotros los viñamarinos, los porteños, han ocurrido al sur de Valparaíso. Por lo tanto, el tren de onda que viene no mira de frente a la ciudad. La bahía finalmente cubre la ola. Lo que sí va a ocurrir en el próximo terremoto del centro-sur, del centro-norte o del norte, que efectivamente ese frente de ondas le va a pegar directo. Incluyendo, por ejemplo, en el caso talcahuano. O sea, es decir, perdón, si te entiendo bien, si te remotea en Coquimbo, La Serena, Vallenar, incluso más al norte, esa ola sí o sí se va a meter en Viña del Mar, se va a meter en Valparaíso. Pero no necesariamente tiene que provocar un tsunami, ¿o sí? Sí, no, como tsunami. 100%. Cuando hablamos de ese frente... ¿Y cuál sería el límite entonces? ¿Cuál es el límite natural respecto a lo que tú estás diciendo? El límite natural para el tema del norte, ¿cómo te golpea de Valparaíso hacia el sur?
Hay antecedentes, por ejemplo, que para el terremoto del norte de Chile, del 1877, ¿Ya? en Talcahuano las olas llegaron alrededor de los 6 metros. ¿A 6 metros en Talcahuano? Exactamente. ¿Por qué? Porque Talcahuano mira justamente hacia el norte. Toda la mayoría de las ciudades costeras, ciudades importantes, miran hacia el norte. Por lo tanto, cualquier evento que sea al norte de esa ciudad le va a pegar de frente. Estamos hablando de muchísimos kilómetros. O sea, podría ser un Bueno, plan. para el terremoto de Japón hubo alteración de la marea en Chile. Ah, no, sí, claro, y para el terremoto de Valdivia ni hablar cuántas Que ahí también es súper interesante hacer una decirlo, diferencia, Teodor, que me gustaría que le explicara la diferencia entre las marejadas que se produjeron en febrero en Viña del Mar, en la quinta región, que mucha gente se asustó, que con se lo que provoca. puede provocar y con lo que es un tsunami. Lo que pasa es que las marejadas están dadas por los frentes de mal tiempo mar adentro. Y eso produce una marejada o oleaje que es la ola como nosotros la conocemos. O sea, una subida y una bajada y tú te puedes meter por debajo y aparecer algo separado. Sí, pero yo me acuerdo marejada, yo haber estado así en la playa viendo marejadas de 11, o sea, olas de 11 metros. Claro, claro. Es porque los vientos Cuando no tienen nada que ver con tsunami. No tiene nada que ver con cayó el barco. Ahora, consejos para la gente de cómo poder detectar un tsunami. Cuando el mar se empieza a comportar raro y empieza a recogerse, lo primero es no quedarse mirando, sino que partir hacia una zona segura. Exactamente. Ese es como lo de detalle. Pero ¿qué tanto se tiene que recoger? Porque de repente uno no ve que no es tan importante. Lo que pasa es que el tema del tsunami en algunos aspectos es como contradictorio. Porque por un lado puede recogerse, que es un buen indicio para decir, oye, aquí hay un evento tsunamigénico, por lo tanto ¿Pero tengo que siempre salir. se recoge o hay No, eventos? No, por eso. Y hay otras veces que no se recoge, que sencillamente avanza. Y depende de la contextura de la bahía, de cómo se forman corrientes. Por ejemplo, en el terremoto de Camaná en el 2001, que es el terremoto de Arequipa, que le llaman en Perú, fue un 7.8. Por lo tanto, se esperaba un tsunami alrededor de 50 centímetros. Y sin embargo, las corrientes se juntaron y formaron olas de 6 metros. Chuta. En circunstancias que no podríamos haber dicho que se esperaba un tsunami leve y fue un tsunami moderado. ¿Es cierto ese mito que la tercera ola siempre es la más destructiva? Es así, es así. ¿Y por qué es así? Es que piensa tú que el tsunami es un círculo que se genera desde un movimiento, pero como decíamos, se va fracturando en muchas partes y en diferentes partes donde se va liberando la energía en estos 600 kilómetros, el 27F, se generan tsunamis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el frente de ondas empieza a avanzar y se recoge. Empieza a avanzar y se recoge. Y en el recogerse se va sumando con la siguiente. Va sumando poder. Va sumando poder, ¿Cuánto tiempo puede pasar entre la primera entrada de agua hasta la tercera ola, que es la más poderosa? La verdad que, si bien es cierto, la tercera es la más poderosa, el evento tsunamigénico puede durar 16 horas. 16 horas. En total, exactamente. Bajo tu experiencia, y lo veíamos acá porque yo creo que es como la pregunta y por eso yo siempre critico respecto al tema Richter y Mercalli, porque la gente es mucho número, pero ¿cuál es, bajo tu experiencia, el límite de un sismo en las costas chilenas que sí o sí va a provocar un tsunami? ¿Un 7.5 Richter? ¿Un 7.4? ¿Cuál es más o menos el promedio? Lo que pasa es que, si tú analizas, esta fue la primera vez que se da una alerta de tsunami en Chile. Y hemos tenido muchos tsunamis. El terremoto de Pisco generó tsunami en Arica de 50 centímetros. ¿En serio? ¿Y por qué? Teodor, quiero que sigamos profundizando aquello, pero también quiero saber cuál es la ciudad de Chile más vulnerable ante un tsunami. No me lo respondas de inmediato, dale una vuelta, analízalo y nos respondes a todos a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos. Una pausa y ya volvemos. Tenemos un nuevo movimiento sísmico en el norte. De 5 grados la escala de Richter a las 11:18 de la mañana. Esto ocurrió a 99 kilómetros al oeste de Alto Hospicio. Eso es en el mar, Teodor, ¿no? Claro. Y una profundidad de 44 kilómetros. Esto, me imagino, tiene que lógica con el sismo del día domingo. ¿Tenemos un contacto telefónico? Con Juan Basáez, el director de la UNEMI de la región de Tarapacá. ¿Cómo le va, don Juan? Muy buenos días, muchas gracias por atender nuestro llamado. Nosotros ayer conversamos con usted a propósito del sismo del día domingo. ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Bueno, la cantidad de réplicas ya no son 50 como lo hablamos ayer, sino que son muchísimas más. ¿Cómo se vivió este sismo de 5 grados que ocurrió hace poquito rato? Mira, ha habido más réplicas con menor intensidad del día domingo, pero nosotros funcionamos en base a la escala de Mercalli. ¿Ya? Y la percepción de la reacción establece
características 2 y 3. Juan, Sí, estamos podemos teniendo mejorar la algunos comunicación. problemas. Él está hablando respecto al tema Exacto. de Vamos a la retomar la conversación sensación, con ¿verdad? Juan. Que es lo que arroja Mercalli más que Richter, que Bueno, es una cosa más científica. Exactamente, y mucha gente desde Iquique, incluso ayer nos comentaban y nos escribían, Alejandra, a mí, a varios del programa, de que más que el sismo de 6,7 o temblor o terremoto, porque ya no sé cómo ponerle, porque cada uno ocupa una terminología distinta, lo que los tenía un poco ya como cansados y agobiados era la cantidad y las seguidillas de réplicas que llevan más de 100. Y nos están escribiendo, de hecho, en este momento Ahí estamos desde- viendo la página precisamente de Sismología de la Universidad de Chile, que da cuenta de la cantidad de réplicas que ha tenido este temblor 6,7. Incluso hay algunas que se separan por solo 1 minuto de diferencia. De hecho, Julita, lo acaban de ajustar en su magnitud, han puesto 4.8 a las 10, perdón, a las 11 con 18 minutos. Esto es en el mar, específicamente, Teodor. ¿Puede generar alguna alteración en la marea? ¿Puede generar un tsunami, un movimiento de estas características? Lo que pasa es que el evento principal, que fue el día domingo, 6-7, lo que hace es justamente fracturar alrededor de 40 kilómetros. La diferencia del 27F, que fueron 600 kilómetros. Wow. Para que tengan un poco la magnitud. Entonces, esos 40 kilómetros son los que se movieron del fondo marino y generaron este pequeño tsunami. Ahora, todo esto son las réplicas producto de esa fractura. Y por eso que para nosotros es tan importante saber las réplicas, porque en el fondo la réplica te dice qué es lo que se rompió. Cada movimiento es parte de la fractura que tuvo el evento principal. ¿Y una réplica, Teodor? Exactamente. ¿Una réplica puede provocar un tsunami? Claro, claro, perfectamente. Porque muchas veces, por ejemplo, tú tienes un evento mayor Claro. y ese evento mayor genera un tsunami. Y posteriormente viene otro evento que a lo mejor puede ser un 7.5 como réplica de un 8.8, Claro. pero el fondo marino a lo mejor quedó muy debilitado. Entonces, ese fenómeno de 7.5 produce un deslizamiento al fondo marino y produce otro tsunami. ¿Este tsunami muy suave es de alguna manera imperceptible a la gente, a los habitantes? Cuando tú hablas de 20 centímetros y tienes un bebé jugando en la playa, para él no es perceptible. A ti se te mojan los tobillos. Pero técnicamente, como es un tsunami, es un riesgo. Claro. O sea, Y como no sabemos, no tenemos cómo saber cuál de los y 6 por la tipos suma de de las tsunami es. corrientes a lo mejor puede venir más atrás algo de 80 centímetros y eso es mucho más riesgoso. Entonces, por eso que cuando uno dice, ¿por qué dieron la alerta? Están en lo correcto, porque técnicamente hubo un tsunami. Ahora, que fue un tsunami leve, pero eso en el momento, por la magnitud del evento, uno puede decir, va a O sea, haber un siempre tsunami que hay leve. riesgo de tsunami debería darse Debería la alerta, darse la independiente alerta. que sea el del más pequeñito, el muy Exacto. suave, que hasta el más grande, porque hay 6 tipos de tsunami, tal como lo veíamos en la nota anteriormente. Yo lo acotaría a que es tsunami leve, moderado y destructivo. Ya. Y el destructivo fue lo que vivimos el 27 de febrero. 27F. Perfecto. ¿Tenemos Oye, más, nos están más avisando, movimientos? sí, no, es que nos están avisando desde Quique que hay nuevos movimientos. Siguen. No, sí va a seguir. ¿Y va a seguir? Va a seguir, ¿Sí? sí, va a seguir. Porque la gente evidentemente ya está asustada a esta altura. Imagínate, está ahí en un 7º, en un 8º piso, que hay mucha gente que nos está escribiendo en este momento está en pisos altos, más del 5º, digamos. Y lo sienten con mucha fuerza, muy fuerte, digamos, cortitos pero fuerte y constante. Y un temblor de 6.7 Richter, ¿cuánto tiempo debiera demorar la réplica? ¿Las réplicas más o menos? Mira, lo que pasa que en el tema sismológico, la verdad que hay una incertidumbre tan grande, uno realmente no puede predecirlo. Pero hay cierto rango que No, es que el tema es que normalmente los grandes terremotos no avisan. Pero hay terremotos que sí han avisado. El caso del 60, que partió como terremoto en Concepción. En el caso de Japón, por ejemplo, se esperaba el terremoto acá y vino acá. Entonces, ahora tampoco podemos decir de que esto sea solamente un sismo y que no sea el precursor de. O sea, en este momento hay una incertidumbre tan grande que Pero tiene podríamos la decir creencia que todas estas réplicas a lo mejor es porque se sigue acomodando la placa y en algún minuto va a reventar como gran evento. Sí podría ser el precursor de un terremoto. Podría ser, como puede ser que solamente sean las réplicas producto Y en de ese este sentido, Teodor, está la creencia popular sismo. efectivamente que cuando hay un sismo, por ejemplo, 6,7, más de 100 réplicas, se ha liberado bastante energía. No. No es así, porque no es así. La energía se liberó en el evento principal. En el 6,7. O sea, ¿Y la réplica no hace la liberar réplica, energía? lo que libera de energía en la réplica es una hormiga para la luna. O sea, no sirve de nada ni tampoco es una creencia válida que uno puede decir, no, efectivamente es porque se está liberando energía, ¿no?
Ahí estamos viendo la página de sismología precisamente en donde porque se corrigió la información del sismo que se acaba de sentir en Iquique. fue a las 11 de la mañana con 18 minutos, tuvo una profundidad de 37 kilómetros y también se ajusta la referencia, es decir, el punto del epicentro de esta réplica, 76 kilómetros al oeste de Altos Pisos. Se bajó de 5.0 a 4.8. Pero por Twitter la gente le ha seguido comentando por Twitter a la Ale, nos dicen por ejemplo, que sigue hubo tocando. otro seguido, digamos, Exacto. ahora recién, y por eso seguramente todavía no aparece en la página, que fue igual de fuerte, dicen, aquí por ejemplo lo describen. Melanie dice, acaba de temblar muy fuerte en Iquique, corto pero muy fuerte. Siguen los También temblores hablaban del 3 ruido. seguidos, dicen, ¿ah? También hablaban del ruido. A mí me llegaba información de gente de Iquique precisamente que hablaba del ruido de los últimos temblores, que había sido como extraño. No, lo que pasa que el tema es que cuando se produce este movimiento de placas, hay veces que tienen más ruido que otras veces. De hecho, cuando el sismo se produce en tierra, o sea, no en el fondo marino, normalmente el ruido es diferente. Lo hemos vivido acá en Santiago, cuando de repente dice, uy, qué fuerte. Y qué ruido tan intenso, pero no Y de hay una repente regla ahí. uno se aterra más con el ruido que con el mismo Exactamente. movimiento, porque es como de ultratumba, sí. Teodoro, te preguntábamos antes no comerciales, ¿cuál es la ciudad chilena más vulnerable ante un tsunami? A ver, tienes claro? yo diría que en Chile son todas, pero hay algunas que son más vulnerables, como el caso de La Serena, por ejemplo, por la gran explanada que tiene. En el caso de Iquique también son grandes explanadas, entonces Arica. La verdad que es porque la gente tardaría más tiempo en llegar a una zona de seguridad. En Viña tú tienes todo el plan de Viña, el estero, y ese lugar podría ser más complejo desde el punto de vista de evacuación que Valparaíso, que en Valparaíso subís inmediatamente el cerro. Así, Teodoro, como hemos ido avanzando de alguna manera en información y educación sísmica, ¿tú crees que nos falta educación en cuanto a los tsunamis? Por supuesto. Yo creo, o sea, hoy día hemos desmitificado un montón de cosas. Yo he quedado con la boca abierta. Sí. La cantidad de mitos que nosotros creíamos y que no son reales. Exacto. Sobre los tsunamis no estamos preparados. O sea, la gente del centro no se pregunta por el mega terremoto que está esperando el norte. Sin embargo, hasta el centro sur le puede llegar un tsunami. Exactamente. Anoche en Así Somos conversamos con Haroldo Maciel, quien nos entregó un nuevo anuncio de temblores. Está con nosotros por teléfono, con nosotros desde Brasil, en vivo y directo. Haroldo, buen día, amigo, ¿cómo estás? Ha vuelto a temblar en el norte del país, un 4.8, y la gente a través de las redes sociales nos sigue informando que, aunque no se ha publicado en la página de sismología, se sigue moviendo el piso en la zona de Iquique. ¿Esto va a continuar? ¿Hasta cuándo tienen nuevos sismos pronosticados? Buen día a todos. Bueno, como ya lo he dicho antes, aún se va aún más, 2 días, un poquito más, por las réplicas. Para mí aún son como las de rocas, algo muy común, tranquilo, tranquilidad. Perfecto, entonces lo que dice Haroldo, que estas réplicas que ya van más de 100 se van a sentir durante por lo menos 2 días más, que es parte de la acomodación de las rocas después de un sismo de 6,7, pero tal como lo anunció aquí ayer en Mañaneros, básicamente estas réplicas van a continuar 2 días más y posteriormente van a ir decreciendo. Es así, Haroldo, ¿no es cierto? Sí, perfectamente. Como he dicho, la variable entre 4,7 hasta 5,5 aún es posible que pase, pero poca probabilidad de un 5,5. Lo más probable es que sea 5,0, 5,0, 5,3, 4,8, y mucho menos, va bajando. El intervalo de tiempo igual también se va aumentando hasta que se la... Así como tú dices, Haroldo, efectivamente la página de sismología se acaba de actualizar con el último sismo a las 11:35 con 59 segundos, a 86 kilómetros al oeste de Altos Pisos, grado 5 precisamente, tal como tú dices, estas réplicas van a fluctuar entre los 4,7 a los 5 y algo, pero tú desestimas que sean superiores a los 5,5. Pero este de 5, fíjate, Julia, decía que yo estaba describiendo recién, me avisan por Twitter que incluso se sintió en Arica. El anterior, el de 4.8, no se sintió en Arica. Sin embargo, ya 5.0 hacia arriba se empieza a sentir, se expande. Haroldo, está temblando también, estoy revisando páginas internacionales, la página del USGS, está temblando en Filipinas, está temblando en Alaska con intensidad, está temblando y se repite nuevamente en Tayikistán. Me gustaría que revisaras, por favor, tu computador, tus instrumentos y las conexiones de estos movimientos para saber si es que alguno de los movimientos internacionales que se están registrando tendría conexión con nuestro país. Revísalo y nos contestas a la vuelta a esta pausa comercial, por favor. Una pausa y ya volvemos.
Estamos de vuelta aquí en Mañaneros a las 11 de la mañana con 18 minutos. A 76 kilómetros de Alto Hospicio se generó un movimiento sísmico de 4.8 y posteriormente, muy pocos minutos después, en el mismo lugar de epicentro, casi a 10 kilómetros nada más del oeste de Alto Hospicio, del movimiento anterior se generó un 5.0. Se ha vuelto a mover el piso, luego vino un 3.2 en Iquique. Julita, estos movimientos son nuevamente... no reflejos, sino que son réplicas del gran movimiento del día domingo de 6.7. Haroldo está al teléfono, le encomendamos una tarea, le pedimos que revisara sus instrumentos, revisara su sistema de predicción o de pronóstico de sismos. Queremos la respuesta aquí en Mañaneros, Haroldo. Bueno, como ya dicho ayer, hay muchos sismos por las réplicas, hay muchos eventos pasando al mismo tiempo. Incluso hubo el sismo en Haití, pero mucho más bajo que yo esperaba. Pero las réplicas siguen para el norte igual, sin novedad, aún sin novedad. O sea, las réplicas van a continuar para el norte, tal como lo anunció ayer, sin ninguna novedad. Va a ser entre 4.4 y 5.4 más o menos, Haroldo. No más fuerte de un 5.5 serían las réplicas. Y serían por 2 días más. Ya, yo pienso que se va bajando el intervalo de tiempo entre uno y otro, así como la magnitud se va bajando. Hay eventos isolados que son 5.0, 4.8, pero estos ya estamos acostumbrados en Chile. Creo que lo peor es porque son muchos eventos en un corto espacio de tiempo, y esto es lo que más incomoda. O sea, eso es lo que más incomoda precisamente a la gente de Iquique, que son muy seguidos, de una magnitud que va bajando, que va descendiendo, pero que son de alguna manera en corto tiempo, y eso es lo que incomoda, descendiendo en cuanto al sismo principal del 6,7, va a ser entre 4 y algo. Ahí que entre 3, 4.8, 5 y 4.9. Y acaba de ocurrir uno nuevo, Alejandra, un 3.2. Exactamente, de hecho, hay mucha gente que nos dice, está temblando, al parecer es un gran temblor. Y no, son dos movimientos completamente distintos. Tenemos el de las 11.35, luego tenemos uno a las 11.36 de distinta magnitud y con epicentros completamente distintos. Esta sumatoria de temblores seguidos, Teodor, ¿podría generar algún movimiento de la marea? No, lo que pasa es que si tú te fijas, no es que estén en distintos lugares, sino que está dentro de este radio de 40 kilómetros, que es lo que se fracturó. 40 kilómetros de largo, aproximadamente por 20 kilómetros de ancho. Entonces, todos los sismos o las réplicas son en el mismo lugar, que era lo que te decía. Por eso pueden tener una pequeña diferencia, pero es la misma zona. Ejemplo, si no hubiera habido ninguna réplica después del 6-7, no habríamos sabido cuánto se fracturó. Ajá. Pero la réplica lo que está diciendo es, esta es mi zona, en el fondo está punteando la zona que se fracturó. Pero en réplica, ¿no es mucho eso? ¿Pueden haber hasta cuántas? Es que depende de cómo fue la fractura principal, cómo si acaso se dislocó bien, se dislocó a media, y el resto es que se empieza a acomodar. Les tengo una pregunta tanto a Teodor como a Haroldo, no sé quién me la podrá contestar, pero es que hay mucho susto en el norte, evidente, hay mucha gente que se asusta cuando que todo esto pase muy seguido, pero también porque salieron rumores que no sé de dónde vienen, no tienen ninguna fuente confirmada ni fidedigna, que estos movimientos llevarían al gran terremoto que se espera hace mucho tiempo, entre 8.8 y 9. ¿Tiene algún asidero científico, algún asidero empírico, no sé, que podamos decir, esto va a ser así? ¿Quién responde primero, él o yo? Usted primero, Teodor, que está con nosotros. Mira, yo no digo nunca predicciones de terremoto, porque la verdad que una sola vez la chunté, pero fue de pura suerte en Perú. Pero fue porque metí la tarjeta de crédito en un cajero y empezó el temblor, y mi amigo Hernando Tavera, famoso sismólogo peruano, dice que tiene un amigo chileno que activa los terremotos con la tarjeta de crédito. Claro. Pero la verdad que en este tema, como planteaba yo al principio, es muy difícil porque no hay una ciencia cierta. Yo sí puedo predecir tsunamis. ¿Puedes predecir tsunamis? Sí. O sea, pero si viene un terremoto 8, va a haber un tsunami sí o sí, moderado a destructor. Perfecto. ¿Sí o sí? Claro. O sea, no hay posibilidad de que no ocurra. No hay posibilidades, siempre y cuando sea en un rango de costa, unos 100, 150 kilómetros costa afuera, orilla playa, o como está el mito que dicen que cuando son en tierra no hay tsunami, eso también es falso, porque se supone que cuando hablamos del 27F son 600 kilómetros de largo por 150 kilómetros de ancho. Por lo tanto, esos 150 kilómetros de ancho
toma parte de tierra, que es donde se produjo inicialmente, que decían que era en Cauquenes en tierra y que dijeron que no había tsunami porque era en tierra. Que finalmente Que finalmente no era. ¿Por qué? Porque se fractura en ancho y en largo. Por lo tanto, cuando uno dice fue a 50 o a 30 kilómetros tierra adentro, no va el tsunami, es un error. O sea, puede ocurrir, es que contigo estamos aprendiendo mucho de tsunami. Yo siento que recién demasiado. a partir del 2010, lamentablemente, estamos tomando conciencia respecto a lo que son los tsunamis, que en Chile no solo es un país sísmico, sino que es un país que está expuesto a un fenómeno como los tsunamis, y de verdad estamos aprendiendo y sacando una cantidad de mitos que es tremendamente importante que toda la ciudadanía lo maneje. O sea, no solo cuando un terremoto se produce en mar profundo, bajo la profundidad del mar, sino también en tierra puede producirse un tsunami. Claro, pero siempre y cuando, como con digo, un marco de a agua, una distancia relativamente, no voy a decir la palabra aceptable, pero en un rango que sea factible parte de la ruptura principal. Entonces, Digo, eso el epicentro es una cosa y lo que se rompe es otra. Y esa es la variable más importante, más que la magnitud, por lo que yo te preguntaba hace poco rato, ¿cuál es, digamos, el grado que de ahí para arriba inevitablemente va a haber un tsunami? Es que vuelvo a insistir, como esta es la primera vez que se dio una alerta tsunami, estamos hablando de un 6.7. O sea, podríamos decir que ya un 6.5, 6.7, técnicamente hay un tsunami leve. Leve. O sea, y de ahí para arriba, ese tsunami no provocó nada, pero sí existió. Entonces. Y que por lo tanto igual el plan de evacuación debe existir más allá que sea mínimo. Exactamente, digamos. porque, como digo, se pueden formar esta suma de corrientes que podría pasar de un leve de 10 centímetros a un leve de 80 centímetros. Teodoro, si viene un movimiento sísmico de importancia y el tsunami, el maremoto es inminente, ¿a qué altura estoy a salvo? Si yo vivo en un edificio en zona costera y sé que no voy a llegar a un cerro, en el caso de Iquique, por ejemplo, o en Viña del Mar, o en La Serena, si yo vivo en un cuarto piso, ¿me salvo si subo al piso 11 del edificio? Mira, hoy en día se habla del sexto piso. El sexto piso en evacuación vertical debiera ser el punto de seguridad. ¿Y la ola no arrasa con el edificio? Normalmente, cuando el edificio está bien construido, y no colapsa con el terremoto. O sea, tenéis que subir al sexto piso con los dedos cruzados. Exactamente. Pero está dando una clave. Si no colapsa con el terremoto, ¿va a sobrevivir al maremoto? Exactamente. Ese es el concepto. Se supone que si no colapsó con el terremoto, va a aguantar el tsunami. ¿Por qué? Porque el tsunami de alguna manera penetra a través de los ventanales rotos, pero no socava, como quien dice, el edificio. O sea, el cimiento del edificio no lo bota. Exactamente. Por lo tanto, desde el punto de vista de evacuación vertical, si el edificio está en pie y en buenas condiciones, uno podría evacuar verticalmente, pero, ojo, que el punto más vulnerable de todos los edificios son las cajas de escala. Sí. ¿Más vulnerable? ¿Cómo? Yo pensaba que era el más seguro. Sí. Los edificios que se cayeron en Concepción, la mayor cantidad de fallecidos fue justamente la caja de escala. Porque llegaron ahí pensando que era lo más seguro, probablemente. Siempre lo más vulnerable son las cajas de escala. Entonces, si estoy en un edificio, viene un tsunami, el edificio después del terremoto. La cama, primero que nada. Pero espérate, ya, pasa el terremoto, el edificio estructuralmente sobrevivió, veo que ya no tengo tiempo para arrancar hacia una zona segura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué parte del edificio me debería colocar? ¿Subir hasta el sexto piso y poner en qué sector? ¿En un departamento? Que, lógicamente, el sexto piso es como una medida inicial de seguridad. Claro. Porque lógicamente tú, a medida que va avanzando el evento tsunamigénico, como decíamos, viene la primera ola, viene la segunda ola y tú dices, la segunda ola llegó un metro más bajo, entonces quiere decir que tengo que subir un poquito más. Claro. Porque como decíamos, depende del evento, podríamos llegar a olas de 20 metros. Y se supone que si calculamos el sexto piso estamos hablando de más o menos los 25 metros de altura en un edificio normal. En el caso de Iquique, los edificios que están construidos en la península están construidos sobre roca. Exactamente. No así en otros sectores que es un terreno más arenoso. Encima de duna, claro. ¿Eso altera un poco lo que estamos hablando? Lo que pasa es que hay un fenómeno que se produce en los terremotos que es el fenómeno de licuefacción. Licuefacción. Que es que el agua brota a través de la tierra o de la arena. Y eso socava normalmente los cimientos en el momento del terremoto, porque en el fondo si tú tienes fundado tu edificio sobre tierra firme o sobre roca, en este caso, normalmente la licuefacción entra a través de la roca hasta la tierra y entonces le quita fundamento a las fundaciones de los edificios. A tu juicio están en riesgo. Fue lo que pasó en Reñaca, ¿no? ¿Te acordás? Hasta el 85 que un edificio entero se... Pero eso no fue por licuefacción porque se estaba en altura.
Fue por el movimiento. En tu caso, quiero pensar en Reñaca también nuevamente, en todos esos edificios que están en la zona de Cochoa y también del campo Dunar. ¿Esos edificios están en riesgo de aquello? No tanto de licuefacción, sino que de un fenómeno ahí de deslizamiento, finalmente. De deslizamiento de arena y que pierdan fundación, pero no quiero meter susto en eso y tampoco me voy a meter porque si no me van a decir. Está bien, pero mis amigos de Reñaca me van a querer vender sus departamentos. Que cada uno investigue, que cada uno lo vea. Ahora, volvemos al tema. La tercera ola siempre es la más destructiva de un tsunami, la más peligrosa. También se decía que eso pasaba porque ya la tercera ola trae escombros, trae partes de automóvil y eso hace que finalmente te golpeen de una manera más fuerte. En parte sí, pero en parte es por la altura. Es como decía, que se van sumando todas estas corrientes que se devuelven, que avanzan. Pero, por ejemplo, el fenómeno más peligroso que hay en este momento es todo el borde costero, como por ejemplo Arica y Quique, que tienen esa pared hermosa de contenedores que van a ser los proyectiles que van a romper todos estos edificios y todas estas casas que quedaron en pie para el terremoto. Eso es súper complejo porque uno de repente habla de colegios que están construidos en zonas inundables, en hospitales, pero los containers nunca nadie habla. Esos son los proyectiles que van a deteriorar todo lo que quedó parado. Claro. Por lo tanto, si hay gente que piensa que dice, oye, aquí yo protegido por estos containers, quedé seguro, hay que ver dónde están los contenedores. Mira, y lo mismo puede ocurrir en Valparaíso. Bueno, yo lo puse como ejemplo el caso de Arica y Iquique en particular, porque ahí tú tienes una pared enorme. El caso de Arica es realmente la risa cuando tú vas ahí, te paras y ves esta muralla de contenedores y esta muralla de barcos que están en construcción en todos estos astilleros en el borde costero. Dentro de las cosas que nos ha enseñado esta mañana, que ha sido tremendamente educativa y que pocas veces se da precisamente para conocer más respecto al fenómeno tsunami, tú decías que no solo un terremoto puede provocar un tsunami, sino también la caída de un meteorito. Yo entiendo que con un terremoto uno puede prepararse, si ya no me puedo mantener en pie, debe ser mayor de 7, evacuemos, corramos. Pero ¿cómo podemos estar al tanto si efectivamente viene un tsunami provocado por la caída de un meteorito en el mar? Bueno, ahí son fundamentales las boyas que tenemos en el Pacífico, que son manejadas por el Pacific Tsunami Warning Center, que hoy en día mandan una señal cada 30 minutos. Cuando ocurre un evento sísmico en cualquier parte del cordón del fuego, eso se activa y empieza a mandar señal online instantáneamente cada un segundo para detectar esta variación del nivel del mar. Si se trata de un meteorito, Estados Unidos tiene cómo saber de que viene un meteorito de una envergadura. ¿Qué pasa eso, no? Lo que pasa es que son meteoritos muy pequeños. Cuando venga uno mayor, a lo mejor igual no lo van a decir hasta que no caiga. Y ahí seguramente se activarán los sistemas y decir, oye, mandemos información hasta que alguna boya detecte, oye, tenemos tsunami, y entonces se dará a conocer la información. ¿Nosotros estamos conectados con Estados Unidos? O sea, ¿nos va a avisar? ¿No va a pasar lo mismo que pasó para el 2010? Es que para el 2010 fue al revés. Ellos nos avisaron, nosotros les avisamos de vuelta. Es diferente. Volviendo a los edificios, hay un tema que salió que es súper relevante y que tiene que ver contra todo lo que creíamos, que en los edificios la zona más segura era la caja de escala. La escala de seguridad, uno decía, esta es la zona más segura, aquí me salvo de un incendio, de un sismo, de lo que sea. Tú nos acabas de señalar que eso no es así, que es el más vulnerable. Quiero saber por qué y quiero saber justamente cuál es finalmente el lugar más seguro. El lugar más seguro en un edificio es justamente tu departamento. Entonces, siempre que sea del 6º piso para arriba. Bueno, para efecto terremoto, todo. Tsunami, pero claro. Si tú te fijas, o a lo mejor algún día podrían hacer ustedes el reportaje, en Perú, por ley, todos los edificios públicos deben tener señalizado la zona segura en caso sismo en el interior. O sea, tú vas a un restaurante y te encontrás con un papelito que dice zona segura en caso de sismo, y es porque los calculistas dijeron que ese era el lugar donde usted se puede parar durante el sismo. Ya, la caja escala, mucha gente preguntaba qué parte es, y es precisamente en los edificios nuevos, que es como una escalera encerrado con puerta, la escalera de emergencia. Esa es la caja escala que uno presume que va a estar más seguro, y según lo que nos ha contado Teodoro esta mañana, es todo lo contrario, que generalmente trates de quedarte en el caso que venga un tsunami, subir de un 6º piso hacia arriba y quedarte de alguna manera lo más tranquilo posible en departamentos y no en caja escala. Pero volvemos a retomar nuestro contacto con Haroldo. Sigue temblando en el norte del país, se ha registrado un nuevo sismo a 115 kilómetros al oeste de Cuya, 4.6. Haroldo, ¿qué va a acontecer en las próximas horas en el norte del país? Y si tienes también alguna novedad con respecto al resto del territorio. No, la alta actividad debe seguir, como ya lo he dicho, hasta unos 2-3 días, con poca
con poca magnitud, pero lo mejor es, Chile es un país que se ha preparado hace hartos años. Ahora que hay una posibilidad de algo que sea significante, es seguir preparados, seguir listos y tranquilidad, porque para mí son solo réplicas. Perfecto, o sea, para Haroldo, déjame decir, para Haroldo esto va a continuar por 2 a 3 días más. La magnitud va a ser similar, de 4 y algo a 5 y tanto, pero de poca magnitud, y que en el fondo nosotros como país tenemos que estar preparados siempre para enfrentar sismos, y lamentablemente tienen poca frecuencia, pero tenemos que aguantarlo por 2 o 3 días más. Haroldo, yo entiendo que tenemos que estar siempre preparados, eso está claro, pero hay mucha gente en el norte que está preocupada porque han escuchado un rumor de que a fin de mes podría venirse ya el gran terremoto que lleva mucho tiempo anunciando, ¿no es cierto?, que sería para el norte grande. ¿Qué credibilidad te merecen a ti esos comentarios? ¿De 8, 8 o 9? Esto en los informes que siempre los damos científicos. Creo que lo mejor es que ellos lo digan lo que hacer, ya que hablan que están esperando hace 300 años. Para mí y por mi investigación, pienso que Chile es un país que debe estar listo, esperando un gran terremoto tanto para centro, sur o norte. Pero se ha dicho mucho tiempo, yo siempre escucho que se espera un gran terremoto por la laguna sísmica, pero pienso que estar listo sí, pero aún no creo que sea el gran terremoto que aguarda el norte. O sea, perfecto. ¿No cree que venga el gran terremoto del norte? Dice que todo Chile debería estar preparado, el norte, centro y sur, para un terremoto, que eventualmente tenemos que vivir en eso, pero él no es de la teoría que venga el terremoto del norte, y por lo mismo con las réplicas llama constantemente a mantener la calma, y las réplicas 2 a 3 días más. Soy de traductora de Haroldo. Mucha gente dice que tienen amigos, por ejemplo, que trabajan en el área de la minería, en fin, que... No sé por qué, no sé si podríamos desmitificar eso también, Teodor, que siempre dicen que la minería tiene como instrumentos más avanzados que los propios científicos que trabajan en el área de emergencia, por ejemplo. Mira, la verdad que eso sigue siendo un mito, porque como te digo, no existe hasta el día de hoy una tecnología que uno pueda predecir los terremotos. Teodor, tú nos hablabas recién de la legislación que hay en Perú con respecto a las reparticiones públicas. ¿En Iquique es cierto que la ONEMI, o la OREMI en ese caso, está en zona inundable? Sí. Si hay un tsunami, la ONEMI desaparece. Así es. Bueno, tienes la Intendencia, tienes la Gobernación Marítima, tienes la ONEMI, tienes bomberos. La verdad que es porque la ciudad está emplazada en un lugar demasiado plano. Pero la ONEMI debería estar en una zona segura, claramente. Como bien contradictorio, ¿no? Que la propia ONEMI Ahora, es lo que hay. ¿Cómo saber si mi casa o mi edificio está en zona inundable, está en zona de tsunami? ¿Hay algún órgano rector que se encargue de anunciar esto públicamente todo el tiempo? Bueno, en el CHOA, en la página web del CHOA, están las cartas de inundaciones de las principales ciudades costeras de Chile. Ya. Por lo tanto, actualizada, sí. Y de hecho, en base a esa información, tú puedes ubicar en el mapa, decir dónde está tu casa y saber si está en la zona de inundación. Bueno saberlo. ¿Cuál es la magnitud, crees tú, del gran sismo del norte? ¿Cuál debiera ser la magnitud de ese sismo? 8,5, 9. Entre 8,5 y 9. Sí. Y frente a eso, el tsunami sería devastador, ¿no? O sea, ten por seguro que sobre 8 va a haber tsunami. Al menos moderado. Claro. Y ese 8,5,9, entre 8,5 y 9, ¿tú lo calculas respecto al último gran sismo, como nos decías en comerciales, o el último devastador sismo? No, lo que pasa es que históricamente, cuando llegaron los españoles, en el 1490, existen registros históricos de los diferentes terremotos a lo largo de todo Chile. Y en base a esa información, como lógicamente no habían instrumentos en aquella época, principalmente los franciscanos, por ejemplo, que estaban en el borde costero en Valparaíso, decía, el mar se recogió 1 kilómetro. Claro, perfecto. Y después llegó hasta los pies de la iglesia San Francisco. Por poner un ejemplo, no es el caso. No es el caso porque San Francisco está arriba. Entonces, en base a eso uno puede decir, el tsunami fue de tal envergadura, por lo tanto el terremoto tenía que haber sido más o menos para haber producido ese tsunami.
se sacan conclusiones respecto Y por lo de tanto, esos como datos. esto es repetitivo, cada 100 años más o menos, cada 100, 120, 130, 150 años los grandes terremotos, cada 300 años los megaterremotos, entonces uno va más o menos iterando en base a esa Y información. hablando de sacar conclusiones, ¿qué te pareció a ti? ¿Cómo funcionó todo este operativo de alerta tsunami? Vuelvo a insistir, esta fue la primera vez que se dio una alerta tsunami. Y yo felicito a la ONEMI, especialmente al general Toro, porque la verdad que ha hecho una labor fantástica de dar instrucciones y la independencia a los directores regionales para tomar una decisión sin tener que preguntarle a nadie, por el solo hecho de ellos saber que es sobre 7, ellos tienen la facultad para dar la alerta de tsunami y evacuar. Por lo tanto, esa función es fantástica. Yo espero que no lo saquen porque si no vamos a retroceder. Pero es fantástica la medida y es una forma también de ir entrenando a la población. Teodor, en Valparaíso, por ejemplo, siempre se ha dicho que el hombre le ha ido quitando terreno al mar. Así es. Ha ido construyendo No solo en zonas donde Valparaíso, antiguamente... o sea, claro, y en La realidad, Serena, en La Serena Serena, también. en Iquique. ¿Es mito o es cierto que el mar va a recuperar su territorio, su espacio? No, pues eso es natural. Piensa tú qué pasa con los ríos. Los aluviones Tarde o que han temprano existido, vuelven a tomar su en el cauce. fondo vuelve a tomar su cauce por un tiempo hasta que se empieza a recoger de nuevo. Gracias, Teodor, de verdad, tremendamente interesante la conversación que tuvimos hoy día, porque en verdad, en cuanto a tsunami, estamos en pañales, ¿sí? Recién estamos teniendo así me educación siento. sísmica. Gracias a ti hoy día podemos entender un poco más este fenómeno de los tsunamis que debería estar internalizado en todos los chilenos al mismo tiempo con el tema de los temblores. Pero también queremos agradecer a Haroldo porque siempre nos contesta el teléfono. Muchas gracias, Haroldo, que tengas un excelente día. Gracias, un saludo a todos. Besos grandes. Un abrazo. Beso, gracias, Haroldo. Un Saludos abrazo de- grande a toda la gente del norte que se la ha estado moviendo el piso. Felipe Vidal, como siempre, un agrado. Alejandra Valle, un besito, que le vaya bien en Intrusos. Nos vemos en Intrusos. Teodor Hebel, muchas gracias. Un mensaje último. Un mensajito cortito. Es importante que toda la gente siempre tenga preparado un pequeño kit de emergencia. Perfecto. Que sea, si tiene bebé, que tenga pañales. Siempre tener papel higiénico. Siempre tener un poco de plata En efectivo. en efectivo. Una linterna, una radio y las pilas. Perfecto, Muy bien, ese es el kit que nos Excelente. aconseja Teodor. Y Escríbanos. también la denuncia del día @lared.cl. Felipe Vidal, el mismísimo, le va a estar contestando todas las denuncias del día. Muchas gracias por su Gracias. sintonía y no se despegue de la red porque ahora viene Intrusos. Que tengan vemos buena en tarde. Intrusos. Buen día, que Felipe, estén bien. ahora va a ir a contestar las denuncias del día. Todas, que estén bien, chao. Adelante, Jennifer Warner. Tú quieres un tema importante, Felipe. Tema que salió en la tercera. Un aporte de la tercera hoy día. Una pregunta.